A Record of a Mortal's Journey to Immortality. Capítulo 16. Pequeño Abaco. Abajo, dos jóvenes desarmados estaban enfrentándose en combate cuerpo a cuerpo. Uno era gordo pero tenía una compostura estable y poseía una fuerza hercúlea. Este era el buen amigo de An Li, el gordito Wan. El cuerpo rechoncho del gordito Wan se jactaba de puños de fuerza poderosa y un grito fuerte para acompañar a cada golpe. Con cada golpe, una ráfaga de viento le seguía. El otro peleador era como una rata. No se molestaba en bloquear ningún golpe lanzado hacia él y en vez escogió evadirlos. Parecía que quería pelear una guerra de desgaste, agotando al gordito Wan antes de terminarlo. Viendo como su buen amigo estaba en batalla, An Li naturalmente esperaba que el gordito Wan ganara. Después de un rato, el gordito Wan todavía no mostraba señales de ponerse más lento. A pesar de que An Li no practicaba artes marciales, su intuición le decía que el gordito Wan no perdería. Miró alrededor con la esperanza de encontrar a alguien quien le pudiera explicar qué estaba pasando aquí. An Li vio a una persona sentada no muy lejos en una roca. Era un joven haciendo gestos constantemente mientras gritaba, golpea su cabeza, patea su cintura, ¡ay ya! Casi. Así es, patea su trasero, usa toda tu fuerza. Este joven sonreía radiantemente mientras animaba. Casi se sintió como si estuviera parado al lado del gordito Wan, dando palabras de aliento como su entrenador personal. An Li concluyó que esta persona era muy interesante, así que lentamente se bajó del árbol para ir a donde estaba él. Señor, ¿conoce a los dos que están peleando y por qué están peleando? An Li preguntó amablemente. ¿Qué quieres decir con si sé? ¿Acaso hay algo que yo, pequeño Abaco, no sepa? Por supuesto que sé todo sobre la pelea. ¿Quién eres? ¿Cómo está que no te he visto antes? ¿Te acabas de unir a la secta? No, eso no es correcto, todavía hay medio año hasta la siguiente examinación de discípulo, así que ¿quién eres entonces? Esta persona estaba muy entusiasmada al principio, pero cuando se dio cuenta de que nunca había visto a An Li antes, su expresión se volvió seria e incluso un poco sospechosa. Soy An Li, un amigo del gordito Wan, ¿quién está peleando ahí? An Li respondió meramente. ¿Amigo del gordito Wan? Yo conozco a todos sus amigos, y tú no eres uno de ellos. La persona se tornó más y más cautelosa. Oh, he estado en entrenamiento a puertas cerradas por los últimos años. No saber quién soy no es sorpresa, An Li medio mintió. ¿Es eso correcto? ¿Tú también te uniste a la secta 4 años atrás? Pensar que habría algo, que el omnisciente yo no sabía. Miró a las ropas de An Li, aparentemente creyendo las palabras de An Li. La persona conocida como Pequeño Abaco y An Li hablaron sobre algunos temas no relacionados hasta que finalmente respondió a la pregunta de An Li. Discípulo Junior, lo que no sabes es que todo esto es debido a una mujer. Esa es, dijo el autoproclamado sábelo-todo mientras empezó a explicar en gran detalle. En efecto, parecía saber la mayoría de los asuntos de la secta que estaban flotando alrededor. Parecía que había dos personas involucradas. Una era llamada Wang Yan, quien era el primo del gordito Wan, y el otro era Zhang Changli. Los dos eran discípulos de la secta de los 7 misterios. Pero uno era un discípulo externo, mientras el otro era un discípulo interno. Mientras estos dos habían crecido en la misma ciudad, ninguno de ellos se había hablado. Todo esto pasó debido a una mujer. La mujer fue prometida a Wang Yan desde una temprana edad, pero un día, mientras viajaba de regreso a casa, el jefe de la familia Zhan había alcanzado a darle un vistazo a ella y decidió dársela a Zhang Changli. Usando su dinero e influencia, había tomado a su familia y a ella, ignorando el compromiso de Wang Yan. Esta dolorosa noticia le había dado un duro golpe a Wang Yan, quien desde hace mucho la había amado ciegamente. Sabiendo que no había ninguna manera de que sería capaz de oponerse a la familia Zhan, brincó al río rumbo a su muerte. A pesar de que era una tragedia, su muerte debería de haber terminado el asunto. Pero ¿quién podía haberse imaginado que su primo cercano el gordito Wan, después de enterarse de lo que había pasado, se negaría a dejar ir a su primo sin venganza? Después de confrontar a Zhang Changli, los dos juraron enfrentarse en un duelo, aceptando que el perdedor sería el esclavo del ganador. Zhang Changli tal vez había sido arrogante, pero no era estúpido. Entendió que, en las artes marciales, era inferior al gordito Wan. Pidió el serle permitido traer amigos quienes pudieran ayudar y unirse a luchar múltiples rondas. El gordito Wan aceptó fácilmente. Después, Zhang Changli usó su dinero para buscar discípulos dentro de la secta exterior para que le ayudaran. Aunque el gordito Wan era pobre y no tenía dinero, era un buen amigo de muchos discípulos dentro de la secta, y muchos de ellos habían decidido venir en su ayuda.
Como resultado, muchos habían venido a mostrar su apoyo, lo que llevó a una gran hostilidad al borde de una explosión. Escuchando esto, Anli se dio cuenta de que este conflicto había crecido demasiado serio para resolverlo sin ningún derramamiento de sangre. Inesperadamente, un pequeño enfrentamiento había explotado en un enorme asunto. Estás aquí para ayudar al gordito Wan, ¿verdad? Si no se acatan a las reglas, entonces nos moveremos y los golpeamos hasta que se mojen del miedo. Déjenles saber que los campesinos no son fáciles de acosar. El joven habló sin parar ni por un solo respiro. Anli dio una amarga sonrisa mientras se dio cuenta que no debería de haberse envuelto. Después de todo, escoger un lado solo serviría para hacer enemigos, y debido a sus pocos años de cultivación, su impulsividad desde hace mucho se había desgastado. Además, Anli nunca aprendió artes marciales y no sería capaz de derrotar ni siquiera al discípulo más débil. Después de mirar la competición, sería mejor para él regresar al valle. Bien. De repente, gritó el joven. Al escuchar al joven, Anli volteó su cabeza para ver la pelea. Resultó que, el enemigo del gordito Wan se descuidó y fue golpeado en la frente por un gran puño, golpeándolo contra el suelo ya inconsciente. Inmediatamente, una parte de la multitud animó en apoyo mientras otros tenían una apariencia asquerosa en sus rostros. La cara del gordito Wan tenía una apariencia de orgullo mientras levantaba sus puños hacia arriba. Golpeando su trasero, caminó con arrogancia hacia su lado, orgulloso sobre su victoria. Del lado de Zhang Changyi vinieron dos personas quienes retiraron al discípulo desmayado. Entonces, cada lado sacó un individuo. Uno estaba cargando un sable mientras el otro cargaba una espada. En esta novela, cuando mencionamos sable, queremos decir el dao, el sable chino, un tipo de espada gruesa de un solo filo. Cuando decimos espada, queremos decir jian, la espada china, delgada y de doble filo. Cada uno de ellos tenía miradas ardientes en sus rostros, pero ninguno dijo una palabra. Sosteniendo sus armas, empezaron a enfrentarse, los sonidos de metales resonando llenaban el aire. Capítulo 17. Discípulo Senior Li, 1, sus armas solo se podían ver como destellos borrosos mientras la espada y el sable chocaban sin ningún ganador claro. Anli no era capaz de seguir la pelea del todo, solo entendiendo que la pelea era muy intensa. La dificultad o eficacia de sus movimientos y cuál persona tenía la ventaja estaban más allá del alcance de su conocimiento. Hermano aprendiz Junior An, no sé con cuál maestro de la secta has estado entrenando. Pero estoy seguro que tus artes marciales han hecho grandes mejoras después de entrenar en aislamiento, ¿verdad? Preguntó curiosamente pequeño Abaco. Cada discípulo interno de la secta de los 7 misterios, después de 2 años de practicar sus fundamentos en la sala de los 100 discípulos, sería separado de los otros y convertido en aprendiz de un maestro para aprender artes marciales más profundas. Solo después de que terminen su aprendizaje serían capaces de mantener una posición permanente dentro de la secta. En el caso de que un discípulo demostrara una fuerza notable en la examinación de discípulos, no necesitarían ni siquiera practicar los fundamentos por 2 años. En cambio, entrarían directamente a la división de los 7 supremos, donde el líder de la secta o los vicelíderes de la secta impartirían personalmente algunos de sus conocimientos, dándoles una ventaja formidable parecido a una carpa saltando sobre la puerta del dragón. Los que han leído otras novelas chinas quizás ya hayan leído la expresión de la carpa que salta sobre la puerta del dragón, básicamente significa pasar de no ser mediocre a ser alguien impresionante en cualquier ámbito. Dentro de esos 2 años de practicar los fundamentos de uno, aquellos con potenciales sobresalientes, también serían observados por algunos ancianos y aceptados como sus discípulos personales. Respaldados y enseñados por figuras tan poderosas, los prospectos de estos discípulos no podían ni siquiera ser comparadas a aquellos de otros discípulos. Después de escuchar que Anli justo acababa de salir de reclusión, pequeño Abaco estaba incluso más seguro que no había escuchado de esta persona antes. Naturalmente asumió que Anli era un prestigioso discípulo interno, así que había sido muy respetuoso hacia él con esperanzas de ganar su favor. Algunos años atrás, un honorable anciano me tomó como su discípulo, pero por favor entiende, no puedo revelar qué anciano es. Anli sabía lo que el otro discípulo estaba intentando de hacer, así que tenía que mantener una expresión realística mientras también pretendía aportar un aire de arrogancia. ¿Es eso cierto? Hermano aprendiz Senior An es bastante afortunado entonces. Tu posición dentro de la secta interna ha de ser alta y tu potencial ilimitado. Este discípulo junior espera que, en el futuro, el discípulo senior le dé una mano a sus juniores.
Pequeño Abaco no le importaba particularmente el por qué An Li ocultaba el nombre de su maestro. Cualquiera que fuera el honorable anciano, seguramente era más fuerte que su propio maestro, así que el tono de Pequeño Abaco había cambiado inmediatamente. Discípulo Senior An, con solo una mirada hacia ti y ya sé que definitivamente no eres alguien ordinario y que serás exitoso sin ninguna dificultad. Continúa halagando a An Li. La piel de esta persona es muy oscura, y su rostro parece bastante estúpido también. ¿Cómo podría él ser el discípulo de un anciano honorable mientras que yo soy muy inteligente pero no he sido notado por algún anciano todavía? Pequeño Abaco murmuró a sí mismo secretamente mientras mantenía una expresión respetuosa. An Li también había reconocido el cambio en su lenguaje. Un segundo era Junior Discípulo An, y el siguiente era Discípulo Senior An. Esto era demasiado gracioso para que An Li lo aguantara. Sin embargo, An Li no menospreció a Pequeño Abaco por eso. Intentar ganar el favor de aquellos superiores a uno mismo era el instinto natural propio. Alguien quien quisiera una mejor vida primero necesitaba saber su lugar. La gente quien entendía esto eran los que tenían éxito en la vida. Pero lo que era más decepcionante era que las palabras que An Li acababa de decir eran principalmente verdaderas. An Li solo podía ser considerado como nada más que bienes de contrabando comparado a aquellos verdaderos discípulos personales de ancianos honorables. Cualquier otro discípulo de la secta de los 7 misterios podía fácilmente derrotarlo. Si fuera a intentar lucir su estatus y ser arrogante, la verdad sería revelada rápidamente. An Li forzó una sonrisa mientras escuchaba con alma los halagos de Pequeño Abaco. Era casi como si estuviera en una fiesta de cena. El discípulo Senior An ha de ser fuerte en las artes marciales. Si fueras a entrar al cuadrilátero, definitivamente derrotarías a esos peleadores hasta dejarlos en estados lamentables. Pequeño Abaco continuamente halagó a An Li mientras que también miraba el encuentro. ¡Ay! Qué extraño, tal discípulo prodigioso debería de tener una extraordinaria fuerza interna, pero ¿por qué se mira absolutamente común y corriente? Se mira flaco y débil, y sus ojos no tienen el brillo de aquellos quienes han avanzado en sus puntos de acupuntura. No importa cómo lo mire, no es nada más que un niño normal que no sabe ninguna arte marcial. Pequeño Abaco se volvió más y más perplejo. El resultado ha sido decidido. La voz ligera de An Li había interrumpido inmediatamente a Pequeño Abaco de sus pensamientos. Sorpresivamente, Pequeño Abaco se volteó de regreso rápidamente hacia el cuadrilátero. Resultaba que, el portador del sable tuvo su arma golpeada hacia un lado. Uno de sus brazos estaba entumecido, mientras que el otro se agarraba de una herida. Su rostro estaba pálido, pero no declaró su rendición. Esto no era sorpresivo dado que las fuerzas de los dos discípulos no eran del todo diferentes. Si no se hubiera descuidado justo entonces, hubieran estado igualados. Cuando Pequeño Abaco vio esto, había una mirada de decepción en su rostro, y dijo suavemente, «¿Qué lástima? ¿Qué está mal? ¿Qué quieres decir con lástima?» An Li no vio nada notable, pero pareciera que este no fuera el caso para el joven al lado de él. Si el equipo del gordito Wang hubiera ganado esta batalla, entonces esta hubiera sido su tercera victoria, y sus contiendas al mejor de 5 hubiera terminado. Es una lástima que no pudo terminarlo aquí. Oh. Pero eso no importa. Justo ahora la persona restante en el lado de Wang Dapan es nuestro discípulo más fuerte en las artes marciales. Usa el sable veloz como el rayo, el cual es incomparablemente feroz y capaz de aplastar el metal. Jaja. El ser capaz de presenciar de primera mano la fuerza del discípulo Senior Li, no vine aquí por nada. Sin importar quién aparezca del lado de Zhang Changli, nuestra victoria está asegurada. Pequeño Abaco, quien estaba hace un momento deprimido sobre su pérdida, rápidamente se volvió emocionado una vez más mientras empezó a hablar sobre discípulo Senior Li. ¿Así que este será el último encuentro?, preguntó An Li. Se preguntaba quién era este discípulo Senior Li. Parecía que en verdad no sabía nada sobre las grandes figuras de la secta. En este momento, una figura sombría llegó al lado del gordito Wang. El joven estaba sosteniendo un sable largo mientras caminaba hacia el centro del cuadrilátero. Sin decir una sola palabra, cerró sus ojos. Discípulo Senior Li. Discípulo Senior Li. Discípulo Senior Li. Al ver a este joven subir al cuadrilátero, todos se emocionaron mientras empezaban a gritar su nombre. Con cada grito, se volvían más fuertes hasta que eventualmente empezaron a sacudir el cuadrilátero entero con la magnitud de sus voces. En este momento, no había ni una sola persona que estuviera animando por un lado específico. Solo había un grito unánime para este joven. Capítulo 18. Discípulo Senior Li. ¿Era este discípulo Senior Li muy famoso? ¿Cuál es su origen?
An Li estaba extremadamente sorprendido por la popularidad de este discípulo Senior Lee. ¿Ni siquiera sabes quién es el discípulo Senior Lee? Pues, estaba en reclusión por varios años. Oh sí, lo había olvidado. Mi memoria es muy mala. ¿Cómo podría haber algún discípulo en la secta de los 7 misterios que no sepa sobre el discípulo Senior Lee? Fue esta suposición la que me causó olvidarme accidentalmente sobre tu reclusión. Pequeño Abaco de repente se dio cuenta mientras se disculpaba rápidamente. ¿Podrías contarme más sobre este discípulo Senior Lee? ¿Discípulo Senior An? Por supuesto que puedo. Bien, cada discípulo junior dentro de la secta sabe la historia de discípulo Senior Lee. Pequeño Abaco, al ver que el oponente del discípulo Senior Lee estaba dudando, tomó esta oportunidad para explicar la leyenda del discípulo Senior Lee a An Li. Discípulo Senior An, no me gusta alardear, pero la historia del discípulo Senior Lee es conocida por ambos discípulos juniores y seniores de la secta de los 7 misterios. Después de una pequeña introducción, Pequeño Abaco empezó a revelar la historia del discípulo Senior Lee, y la historia era en verdad legendaria. Este discípulo Senior Lee entró a la secta 4 años atrás, pero era de un grupo diferente que An Li. Él también falló en la prueba preliminar y entró a la secta como un discípulo no oficial. Pero después de medio año, no solo logró el mejor resultado de todos los discípulos no oficiales en su grupo, también peleó con otros discípulos seniores, derrotando a más de 30 discípulos seniores sin ayuda y rompiendo muchos récords. El discípulo Senior Lee había ganado mucha atención de los rangos más altos de la secta. Después de una intensa inspección, todos estaban conmocionados de que los huesos del discípulo Senior Lee eran extremadamente ordinarios e incluso su potencial fue determinado que era limitado. Esto hizo que todos los rangos más altos se decepcionaran. Así que nadie de los rangos más altos lo aceptó como su discípulo personal. Después de 2 años de entrenamiento básico, fue delegado como discípulo de un protector y solo después de lograr aprender la habilidad más básica en la secta de los 7 misterios. La técnica sable tormenta de viento en la cual era diestro era una de las habilidades marciales comúnmente enseñadas en la secta de los 7 misterios. Si ese fuera el final de su historia, el discípulo Senior Lee no podría ser considerado legendario, pero más bien alguien con un buen comienzo y un final débil. Pero después de un tiempo corto, confiando aparentemente solo en esta habilidad marcial común, la técnica sable tormenta de viento barrió el suelo con todos los discípulos en la competición anual de ese año. Usando solo una técnica y clasificando en el 16º lugar, se convirtió en parte de la crema y la nata de su generación, el cual atrajo la atención de los rangos más altos de la secta una vez más. En las competencias anuales posteriores, el discípulo Senior Lee fue incomparablemente valiente y poderoso, barriendo con todos los competidores como una espada filosa. Obtuvo una clasificación asombrosamente alta, ganando orgullo y reputación para todos los nuevos discípulos. En la competición anual del año pasado, de hecho se clasificó como 3-ro. Se debe saber que los discípulos de los 2 primeros puestos ya habían estado en la secta por más de 10 años. Estos 2 discípulos eran miembros de una generación mayor, sus edades aproximadamente 27 o 28, y tenían una fuerza interna mucho mayor comparados con el discípulo Senior Lee. Había también muchos quienes creían que si el discípulo Senior Lee tuviera el mismo nivel de fuerza interna que los 2 discípulos en la cima de los rangos, el discípulo Senior Lee indudablemente sería clasificado como el número 1. Precisamente debido a esto, el discípulo Senior Lee atrajo la atención de los rangos más altos una vez más y fue especialmente nominado a ser enviado fuera de la secta para someterse a un entrenamiento y ayudar con varios asuntos externos de la secta de los 7 misterios. Mientras los discípulos de la misma generación todavía estaban llevando a cabo su entrenamiento, el discípulo Senior Lee desde hace mucho había hecho servicios meritorios por el bien de la secta de los 7 misterios e incluso había sido apodado Tigre Lee en el Jianu. Después de lo cual, le fue permitido entrar a la división de los 7 supremos y obtuvo la oportunidad de practicar artes marciales de grados más altos. An Li no pudo evitar ser conmovido. Después de que escuchó la historia, si todo lo que escuchó era real, el discípulo Senior Lee era en verdad extraordinario. El discípulo Senior Lee empezó como un discípulo no oficial y aún así pudo alcanzar los resultados que tenía hoy en día, ¡qué admirable en verdad! En el lado de Zhang Changli, enviaron a alguien de mala gana después de un largo período de discusión. El discípulo que enviaron parecía ser relativamente fuerte, desenvainando una espada reluciente con el grosor de un dedo desde la vaina que colgaba alrededor de su cintura. El discípulo sosteniendo la espada era sin dudas no era una persona con un origen ordinario.
Después de que discípulo Senior Lee percibió que alguien entró al cuadrilátero, abrió sus ojos lentamente, los cuales parecían estar llenos de resplandor. El discípulo Senior Lee gritó fuertemente, su repentino grito, parecido a un tronido, resonó a través de la región entera, causando zumbidos sonoros en los oídos de todos. Su oponente fue igualmente afectado por el grito y una expresión de terror empezó a aparecer en su rostro. Mientras gritaba, el discípulo Senior Lee ya había sacado su sable. Con un movimiento centellante, una acción engañosa liberó decenas de sombras de cuchillas, atrapando a su oponente en un encierro de numerosas cuchillas. Sin embargo, el oponente del discípulo Senior Lee era muy ingenioso y atento. Aunque había entrado en pánico un poco, el movimiento de su espada era malicioso y astuto, y logró parar todos los ataques de la cuchilla con una defensa impenetrable. ¿Quién es esta persona? An Li no pudo evitar preguntar. Es el hijo del quinto anciano, Zhao Zilin. La habilidad que ejecutó, Esgrima del Sauce, es extremadamente difícil de enfrentar. ¿Qué tan bueno es comparado con el discípulo Senior Lee? Naturalmente, el discípulo Senior Lee es todavía más fuerte. Pequeño Abaco dijo con orgullo reflejado en su rostro ¿por qué no envió Zhang Chang a un experto más fuerte? Jeje. Zhao Zi era ya el más fuerte entre ellos. Entre nosotros, los discípulos Junior, ¿quién sería capaz de derrotar discípulo Senior Lee? No importa a quién manden, es inservible. Pequeño Abaco se regodeó con un indicio de tomar placer por la desgracia del oponente. En efecto, aunque el manejo de espada de Zilin no era caótico, carecía de intención asesina. Fue presionado casi hasta el punto de la derrota por el discípulo Senior Lee. También, aquellos con más experiencia podían darse cuenta con una sola mirada que la derrota de Zhao solo era cuestión de tiempo. An Li observó por un momento antes de que otra sospecha creciera en su corazón. Todavía hay una cosa que encuentro extraña. ¿Por qué todos los discípulos aquí son de la generación joven? ¿Qué hay de nuestros señores? Incluso si las reglas les prohíben de entrar a la pelea, por el bien de la emoción, aún debería de haber uno o dos viniendo a observar. Sin embargo, no hay ni un solo discípulo senior. ¿Por qué es eso? An Li expresó sinceramente la sospecha en su corazón. Pequeño Abaco, después de escuchar la pregunta de An Li, tuvo un cambio total en su expresión y tenía una mirada extraña en su cara mientras observaba a An Li. Esto hizo sentir extremadamente perplejo a An Li. ¿Podría ser que había preguntado una pregunta que era considerada un tabú en la secta? Capítulo 19. Batalla en el Jianu. Discípulo Senior An, ¿de verdad eres sordo al mundo exterior? ¿Este fue un evento tan masivo en la secta y todavía no sabías sobre ello? Incluso cuando estabas en reclusión, tu maestro debió de haber hablado contigo sobre ello. El tono de Pequeño Abaco parecía volverse más y más sospechoso. Después de escuchar la pregunta, An Li ni siquiera se molestó en hablar. En cambio, sacó un medallón y se lo pasó a Pequeño Abaco para que lo inspeccionara. Discípulo Senior An, ¿qué estás haciendo? ¿Cuándo he dudado de ti? ¿Cómo podría no creerte? El momento en el que te vi, me di cuenta que te veías familiar, he de haberte conocido hace mucho tiempo, ¿eh? Pequeño Abaco escaneó el medallón rápidamente, y después de averiguar que An Li en realidad era el discípulo de algún anciano, se rió frenéticamente para apaciguar la tensión. ¿Ahora, puedes contarme? An Li aún estaba preocupado sobre lo que preguntó anteriormente. Por supuesto, no hay problema. Maldita sea, esto es terrible, espero que no haya ofendido a este tipo. Pequeño Abaco murmuró mientras su corazón se estremeció, entonces le contó la verdad entera sobre el asunto a An Li. Por los últimos años, la secta de los 7 misterios y la pandilla de los lobos salvajes habían chocado más y más por el motivo del control de las ciudades ricas cercanas. En total, los dos poderes principales habían tenido más de 10 choques, y ambos lados habían sufrido muchas bajas. Entrenados como bandidos montados, los miembros de la pandilla de los lobos salvajes eran extremadamente feroces como si no tuvieran miedo a la muerte, y se enloquecían a la vista de la sangre. Los discípulos de la secta de los 7 misterios, a pesar de tener artes marciales superiores, no poseían el intento de matar adecuado que era necesario, y cuando peleaban con la pandilla de los lobos salvajes, siempre evitaban causar demasiado daño. Así que, al final, la secta de los 7 misterios sufría de más bajas. Después de un par de rondas de batallas, los altos cargos de la secta de los 7 misterios no podían tomar esto como si nada y por lo tanto, habían movilizado la mayoría de los discípulos dentro de la secta para aplastar en añicos a los miembros de la pandilla de los lobos salvajes. Había dos razones del por qué la secta de los 7 misterios hizo esto.
La primera, el control de las ciudades dentro de sus territorios era muy valioso para ser perdido, y en segundo lugar, para que los discípulos se acostumbraran al derramamiento de sangre, permitiéndoles ganar experiencia práctica de batalla en el Jian'u. Aún así, a pesar de que los discípulos internos de la secta de los 7 misterios sostuvieron la ventaja durante las últimas peleas, hubo demasiadas bajas. Incluso algunos de los seniores mayores habían fallado en regresar vivos a la secta. Después de que Pequeño Abaco dijo esto, no pudo evitar suspirar. Después de eso, los líderes cambiaron la estrategia dejando a los discípulos internos hacerse cargo de misiones menores y ganar experiencia en otro lugar del Jian'u. Después de que se acostumbraban a combatir, regresaban y se unían a la confrontación contra la pandilla de lobos salvajes. Haciendo esto, efectivamente disminuía el número de bajas. Ahora, después de que cada discípulo interno tuviera 2 años de entrenamiento en la secta, serían enviados a las montañas para hacerse cargo de algunas misiones menores para ganar experiencia antes de que se les fuera asignado el pelear contra la pandilla de los lobos salvajes. NT. Sí, repetitivo, lo sé, y así, los discípulos seniores más grandes ya habían sido enviados fuera de la montaña, dejando solo unos pocos defensores y los discípulos juniors, quienes todavía no habían completado sus entrenamientos. Después de escuchar, Anli de repente entendió por qué había diferencias en la montaña comparado con 4 años atrás. Dan. Un sonido se escuchó mientras una espada voló hacia el cielo. La mano izquierda de Zhao Zilin estaba presionando sobre una herida en su mano derecha, y mientras retrocedía algunos pasos, su rostro se tornó blanco pálido mientras respiraba pesadamente. Bajo las feroces técnicas de sable del discípulo senior Li, Zhao Zilin no tuvo tiempo de retroceder, y por lo tanto, no tuvo opción más que usar la espada en su mano para bloquear el ataque. Porque su fuerza interna era insuficiente, el arma que sostenía había sido lanzada al aire debido al choque. Discípulo senior Li, eres en efecto formidable. Este hermano menor admite su derrota. Zhao Zilin sonrió forzosamente mientras se inclinaba ligeramente. Fuertes exclamaciones sonaron entre los espectadores. Discípulo senior Li, qué habilidad marcial tan elegante. Discípulo senior Li, excelentes técnicas de sable. Discípulo senior Li, por favor dame alguna asesoría. Gritos de admiración sonaron por su ídolo, y el sonido retumbaba a través de la región entera. El discípulo senior Li mantuvo el sable levantado en el aire mientras sus mejillas se volvían rojas. Inicialmente, parecía que quería decir algo, pero de repente su expresión cambió mientras fruncía el ceño como si pensara en algo. El discípulo senior Li dijo fríamente, todavía tengo cosas urgentes por hacer. Adiós. Volteándose, el discípulo senior Li usó una técnica de movimiento para dejar el área rápidamente. CC. No es solo el discípulo senior Li habilidoso en las artes del sable, su técnica de movimiento también es superior. Yup. Palabras de alabanza empezaron a escucharse. Anli frunció el ceño. Las artes marciales de este discípulo senior Li en efecto no son malas, pero parece que le gustaba ser el centro de atención, justo como un joven. Después de que reflexionó, Anli no pudo evitar sonreír amargadamente. Él mismo no era mayor que el discípulo senior Li, y aún así, su pensamiento era demasiado maduro, como el de un hombre viejo. Parecía que después de practicar el canto oracular, su estado mental había madurado a un ritmo más rápido comparado con sus compañeros. Hermano Junior, hasta ahora, todavía no me he aprendido tu verdadero nombre. Anli ojeó al pequeño abaco cercano mientras de repente pensó en esta pregunta. Mi nombre es Hindon Bao. Sin embargo, discípulo senior An puede referirse hacia mí solo como pequeño abaco. Pequeño abaco estaba emocionado después de que Anli preguntó por su nombre. Entendió que había ganado la buena impresión de Anli y que sería capaz de usarlo como su respaldo en el futuro. La próxima vez que estés enfermo o lesionado, ven a buscarme. Te trataré de gratis. Anli palmeó sus hombros, volteó su cuerpo y caminó de regreso a la región del bosque. Dejó atrás a un atontado Hindon Bao, quien estaba todavía reflexionando sobre lo que significaban las palabras de Anli. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 20. Píldora extractora de esencia. Después de dejar la región montañosa, Anli todavía podía escuchar las voces discutiendo cómo resolver la disputa entre Gordo Wang y Zhang Changwei. Anli decidió no preocuparse él mismo sobre el asunto. Cada vez que recordaba la atontada expresión de pequeño abaco, no podía evitar reírse en alto. Su pequeña excursión fuera del valle realmente levantó su espíritu, y ya no estaba tan deprimido como antes. Se aventuró fuera del bosque y caminó en línea recta. Un pequeño arroyo apareció al final del camino.
Andy levantó su cabeza hacia arriba y miró al sol ardiente antes de bajar su cabeza para evitar la luz deslumbradora y beber agua del arroyo. Sintió que tomar un baño ahora mismo no sería una mala idea. Mientras se inclinaba hacia abajo, con ambas manos entrando el agua fresca del arroyo, una voz llena con dolor resonó y alcanzó sus oídos. Andy estaba sorprendido. Pensar que habría gente en una región tan remota. Siguiendo el sonido de la voz, Andy vagó río arriba y encontró a una persona vistiendo la túnica de un discípulo acostado en el suelo, su cuerpo convulsionando mientras sus extremidades se agitaban. El momento en el que Andy vio a la persona, supo que el discípulo estaba sufriendo de una enfermedad aguda y que si no ayudaba ahora, tal vez habría peligro de muerte. Andy se apuró y sacó una caja de madera de su túnica. De la caja de madera, sacó unas agujas de plata que parecían reflejar la luz mientras las atravesaba dentro de los puntos de acupuntura en la espalda del discípulo. Después de que terminó con los puntos de acupuntura en la espalda del discípulo, volteó el cuerpo del discípulo y empezó a trabajar con los puntos de acupuntura localizados sobre su pecho. Cuando el cuerpo del discípulo fue volteado, Andy respiró hondo. Estaba conmocionado más allá de toda medida. Esta persona, quien estaba convulsionando antes. No era otro que el discípulo Senior Lee que participó en la batalla hace rato. Pasmado, Andy solo podía mirar a los rasgos faciales del discípulo Senior Lee. El discípulo Senior Lee actual no tenía para nada el aire de un experto inigualable. No había ningún porte heroico que ver en ningún lado, solo un rostro frío lleno de dolor y sufrimiento mientras sus rasgos faciales se retorcían juntos y espuma blanca se derramaba de su boca. Era obvio que el discípulo Senior Lee estaba esfuriendo más dolor del que podía soportar, y estaba casi al punto de caer inconsciente. Andy recuperó su calma mientras se murmuraba a sí mismo. Similar a un flujo de agua, las agujas plateadas en las manos de Andy empezaron a pinchar los puntos de acupuntura en el cuerpo del discípulo Senior Lee continuamente por más de 10 veces. Al último pinchazo, Andy limpió el sudor que se había formado sobre su frente y soltó su aliento. El uso de las agujas plateadas y la fuerza necesaria para penetrar cada punto de acupuntura exhaustó una gran cantidad de su energía. Después de que el cuerpo del discípulo Senior Lee fuera llenado con las agujas plateadas, finalmente despertó y recuperó su conciencia. «Tú eres», el discípulo Senior Lee intentó decir algo, pero no tenía suficiente fuerza, así que no pudo decir más que unas pocas palabras. «Soy del Valle Mano de Dios. Guarda tu aliento y recupera tu fuerza lentamente. Solo te puedo recordar que tu enfermedad es muy extraña. En mi estimación, solo mi maestro el Dr. Mo sería capaz de salvarte. Pero tristemente, está actualmente lejos de la montaña». Andy tomó el pulso del discípulo Senior Lee mientras frunció sus cejas en pensamiento. Me dice. Está. En. El rostro del discípulo Senior Lee se tornó pálido mientras sus labios temblaban, levantando sus brazos para expresar algo, pero no tuvo éxito. ¿Tienes medicina para curar la enfermedad en tu cuerpo? Andy más o menos entendió su significado, y le preguntó al discípulo Senior Lee. Y el discípulo Senior Lee vio que Andy entendió su significado, relajó su complexión y asintió con su cabeza. Andy no se preocupó por ser cortés mientras examinaba el cuerpo del discípulo Senior Lee por el antídoto. Encontró muchos artículos inútiles, y entre ellos, había una pequeña botella de jade blanca que sacó. Esta botella estaba hecha de un material costoso y también estaba sellada fuertemente. Supuso que esto era lo que el discípulo Senior Lee buscaba. Mientras sacaba la botella y veía al discípulo Senior Lee, su suposición resultó ser correcta. La expresión del discípulo Senior Lee estaba llena de alegría mientras parpadeaba frenéticamente. Andy destapó la botella, y al contrario de sus expectativas, no hubo fragancia de componentes de hierba emanando, pero más bien un dolor muy desagradable. El momento que Andy olió el desagradable olor, su expresión se volvió desagradable mientras sacaba una píldora de color rosa de la botella. Esta botella era extremadamente hermosa de contemplar, y sin embargo el olor desagradable que era emitido por la píldora le causaría a la gente dificultades para respirar. ¿Es esta una píldora medicinal? Andy recuperó su calmado rostro. El discípulo Senior Lee aún era incapaz de hablar, pero parpadeó sus ojos para transmitirle a Andy que esta era la píldora correcta. Esta píldora extractora de esencia fue creada de orquídeas, flor cola de cangrejo, huevo de hormiga azul de 100 años, además de otros 23 ingredientes raramente vistos. Después de que la píldora es hecha, toma un tono rosado y emite un olor desagradable. Ingerirla puede desbloquear todo el potencial del cuerpo de un humano, consumiendo la fuerza de vida a cambio. ¿Me equivoco?
An miró fríamente al discípulo Senior Lee mientras listaba las descripciones de la píldora palabra por palabra con un tono inconfundible en su voz. El momento en el que el discípulo Senior Lee escuchó las palabras de An Lee, su rostro palideció como si se quedara sin sangre, y una expresión frenética apareció sobre su rostro. Si ingieres esta medicina, tendrás que ingerirla repetidamente después de un cierto periodo de tiempo además de sufrir un dolor insoportable. Si te niegas a ingerir la segunda píldora después de comer la primera, en el mejor escenario, quedarías paralizado y en el peor de los casos, podrías incluso morir. Desde la primera vez que ingeriste la píldora, el destino ya había decretado que estarías muerto en menos de 10 años, mientras la píldora forzosamente desencadena tu potencial al costo de quemar tu fuerza vital. Dijo An Lee sin parar. No intentes mentirme de que esta no es la píldora extractora de esencia, dijo An Lee. Después de escuchar lo que An Lee había dicho, una expresión de desesperación apareció en el rostro del discípulo Senior Lee mientras un shock indescriptible aparecía en sus ojos. ¿Estás impactado porque esta medicina en particular es muy rara, y aún así sé que es? An Lee podía darse cuenta de lo que estaba pensando el discípulo Senior Lee. La respuesta es simple. Yo, también he comido una píldora como esta. Las palabras de An Lee rompieron la tensión mientras continuaba sorprendiendo al discípulo Senior Lee. Después de un rato el discípulo Senior Lee tenía una expresión de incredulidad. La manera en que consumí la píldora fue diferente a como tú la consumiste. Solo comí una píldora en total, pero separé la píldora en 10 porciones, la cual lentamente ingerí sobre un largo periodo de tiempo. La pequeña cantidad de droga que consumí no fue capaz de hacer ningún daño a mi cuerpo. Debido a esta píldora en particular y el olor que emitió fue demasiado obvio, tengo una muy fuerte impresión de esta píldora, así que fácilmente reconocí la tuya. Siempre he pensado que además de mí, no habría ninguna segunda persona en ingerir este tipo de píldora, pero quien hubiera pensado, mi compañero discípulo ha consumido también la píldora. Después de decir esto, la mirada de An Lee contenía un rastro de admiración como también lástima por el discípulo Senior Lee. Indispuesto a ver la lamentable mirada puesta sobre él, el discípulo Senior Lee cerró sus ojos. Sin embargo, sus latidos del corazón estaban erráticos y su mente estaba en caos. Debes de haber consumido estas píldoras por algunos años ya. Si te abstienes de consumirla ahora, puedo implorarle al Dr. Mo que haga un antídoto para ti. Aunque la medicina no puede recuperar la fuerza de vida que perdiste, debería todavía ser capaz de darte 20, 30 años de vida. Pero tristemente, tus artes marciales serían perdidas por siempre. Si continúas ingiriendo esta píldora, puedo deducir por la reacción adversa que pasó antes que tendrás a lo más 5, 6 años de vida, pero obviamente, tus artes marciales solo se volverán mejores y mejores, incluso más fuerte que el poder que demostraste hoy. ¿Cómo que te atreviste a comer tal píldora? Esto me dice que eres una persona con una voluntad de acero. Como solo tú puedes decidir tu propio destino, ¿quieres tirar de esta medicina o seguir dependiendo de ella? Capítulo 21. Medicina contra el dolor. Los párpados del discípulo Senior Lee se estremecieron ligeramente mientras reflexionaba intensamente, intentando decidir cuál era el mejor camino para él. Después de un momento corto, sus ojos bien cerrados se abrieron bruscamente y se quedó mirando atentamente a la píldora en la mano de An Lee con una mirada febril. An Lee no dijo nada más e insertó la píldora dentro de la boca del discípulo Senior Lee. La espuma blanca alrededor de su boca no hizo nada para prevenirlo de tragar la píldora, y después de que fuera ingerida por completo, An Lee lentamente retiró todas las agujas de plata del cuerpo del discípulo Senior Lee. Después de retirar todas las agujas de plata, la píldora extractora de esencia empezó a tomar efecto. El rostro pálido del discípulo Senior Lee empezó a tornarse rojizo. En este momento, su cuerpo empezó a convulsionarse otra vez y sus extremidades empezaron a temblar mientras un sonido bajo salió de su garganta. El discípulo Senior Lee no quería ser el hazmerreír enfrente de An Lee. Así que intentó sin éxito el suprimir su voz llena de dolor. El bajo sonido involuntariamente se volvió más y más fuerte a medida que los escalofríos se volvían más intensos. Fue solo después de un largo periodo de tiempo que el sonido empezó a disminuir lentamente. Finalmente, el discípulo Senior Lee se recuperó mientras su rostro regresaba a su color pálido normal, y su cuerpo paró de convulsionarse. Esto señaló que exitosamente había aguantado la última de las reacciones adversas, por consumir la píldora extractora de esencia. El discípulo Senior Lee enderezó su cuerpo, cruzó sus piernas, y cerró sus ojos para así entrar en meditación, intentando circular su ki para sanar sus heridas. An Lee encontró una gran roca limpia cerca para sentarse en ella, mirando al discípulo Senior Lee.
Después del tiempo que toma el comerse una comida, el discípulo Senior Lee, quien estaba en un estado de meditación, abrió sus ojos abruptamente y sacó su sable en un destello, poniendo la navaja brillante en el cuello de An Li. Dame una razón para no matarte. Los ojos del discípulo Senior Lee estaban llenos de frialdad y de intención asesina. Acabo de salvar tu vida. ¿No es esa una razón suficiente? An Li dijo calmadamente sin ningún cambio en su expresión excepto por la contracción de sus cejas. Si uno no estudiaba el rostro de An Li con atención, no lo hubiera notado. El rostro del discípulo Senior Lee se suavizó ligeramente, pero sus ojos aún estaban llenos con intención asesina mientras miraba a An Li. Antes de tomar la decisión de salvarte ya había pensado en que a lo mejor me matarías para proteger tu secreto, pero no pensé que tu acción sería así de rápida. An Li se rió amargamente mientras su rostro estaba lleno de burla por sí mismo. ¿Qué? A pesar de saber que salvarte me traería una calamidad a mí mismo, yo, un estudiante de las artes médicas, no podía simplemente sentarme y verte morir, suspiró An Li. En cuanto el discípulo Senior Lee escuchó sus palabras, su rostro se tornó a una expresión de vergüenza, y levantó el sable del cuello de An Li un poco pero no removió la hoja completamente. An Li dejó salir un respiro de alivio secretamente, y continuó su discurso más determinadamente. No necesitas preocuparte de que vaya a divulgar tu secreto. Una mirada a mi rostro y sabrás que no soy de los que chismean, y si todavía estás preocupado, puedo hacer un juramento que me ate. Deberás ser capaz de darte cuenta de que no soy habilidoso en las artes marciales, así que, si descubres que he quebrado mi voto, podrás matarme fácilmente, sugirió calmadamente An Li. Está bien, entonces haz un juramento que te ate. Dijo directamente el discípulo Senior Lee. Fue solo entonces que An Li se relajó. Antes de salvar al discípulo Senior Lee, podía inferir que el discípulo Senior Lee no era del tipo que olvidaba la amabilidad, pero no estaba completamente seguro de su evaluación. Si estaba equivocado y el discípulo Senior Lee era una persona que regresaba amabilidad con crueldad, solo sería capaz de defenderse él mismo con su método secreto salvavidas. Sabiendo que no tendría que usarlo, An Li rápidamente retractó su mano desde dentro de su túnica. Después de que An Li hizo su juramento de atadura, el discípulo Senior Lee finalmente retractó el sable y lo regresó a su vaina. An Li ligeramente sintió un pequeño trazo de sangre en su garganta, causado por el afilado borde del sable. Era pegajoso al contacto, y en cuanto el latido del corazón de An Li regresó a la normalidad, pudo sentir un sudor frío goteando en su espalda. Eso estuvo cerca. Mi evaluación antes de salvar al discípulo Senior Lee no fue lo suficientemente exhaustiva. Estoy determinado a aprender de este error y a prevenir que mi vida esté en control en las manos de alguien más de nuevo. Todavía tenía algo de miedo de este evento. Si no hay garantías de mi seguridad, definitivamente no voy a salvar a otros en el futuro, decidió inmediatamente An Li. Esta era la primera vez que An Li había salvado a alguien, pero la experiencia lo dejó con un mal sabor en su boca. Este evento solo lo ayudó a reforzar que el mundo estaba lleno de vueltas inesperadas, y el último vestigio de amabilidad en él estaba lentamente borrándose. Aunque no se había vuelto malvado, estaba lejos de ser un santo. Has salvado mi vida y acordado en mantener el asunto en secreto. Yo, Li Feiyu, te debo un gran favor de aquí en adelante. Mientras todavía esté con vida, no importa con lo que necesites ayuda, puedes buscarme. Mientras sea capaz de lograr la tarea, definitivamente te ayudaré. Mientras recuperaba los objetos que An Li registró. El discípulo Senior Lee dijo su voto directamente, usando su propio nombre como garantía después de que se recuperó por completo de la reacción adversa de la píldora. Me temo que actualmente no tengo nada con qué molestarte, pero deberías de tener ya suficientes de problemas, ¿no? An Li tenía una pequeña sonrisa sobre su rostro mientras enfrentaba al discípulo Senior Lee con otra pregunta. ¿Cómo sabías? Li Feiyu estaba sorprendido y perdió ligeramente su compostura. Cualquiera hubiera adivinado fácilmente. Eres solo un discípulo debajo de un protector, aún así con tus habilidades, has superado discípulos de los vicelíderes, jefes de división, y ancianos. ¿Cómo podrían ellos dejarte vivir pacíficamente? La respuesta de An Li fue como una aguja derramando sangre. Con un solo pinchazo, fue directo al corazón del asunto. La expresión del discípulo Senior Lee era sombría y nublada mientras asentía en silencio. Tus problemas son tuyos, no tengo deseo de interferir y no puedo interferir incluso si quisiera, pero, para la agudísima reacción adversa por consumir la píldora extractora de esencia, ¿puedo ayudarte a disminuir el dolor de verdad? Li Feiyu le llamó la atención de repente mientras su sombría expresión fue reemplazada por anticipación y emoción.
Estaba mareado pues la reacción adversa de la píldora extractora de esencia era extremadamente tormentosa. ¿Por qué te mentiría cuando no hay nada benéfico para mí haciéndolo? Anli miró al discípulo Senior Lee. Ya había hecho un remedio que reduciría en gran medida el dolor sentido por otros, una medicina que investigó en su tiempo libre para Zantai. Era extremadamente eficaz, cortando en gran medida la habilidad de sentir dolor de los nervios. Esto es realmente excelente. ¡Excelente! Li Feiyu juntó sus manos en respeto mientras miraba a Anli con emoción y maravilla. ¿Por qué me estás mirando con esa expresión? No tengo la medicina conmigo en este momento. Necesito volver al Valle de la Mano de Dios antes de que pueda hacerlas para ti. Después de que Li Feiyu escuchó lo que dijo Anli, tenía una mirada algo avergonzada sobre su rostro. Había amenazado con matar a Anli y ahora, estaba pidiendo su ayuda. Mañana al mediodía, espera por mí en la entrada del Valle de la Mano de Dios. Te voy a dar el remedio en ese lugar, pero ya que el Dr. Mo está actualmente afuera, no puedo permitirle a nadie simplemente entrar al Valle de la Mano de Dios, explicó Anli. Muy bien, deberé de estar ahí a tiempo. Gracias, mi querido hermano. Asustado de que Anli cambiará de parecer, Li Feiyu rápidamente respondió con su afirmación. Mi nombre es Anli, el discípulo personal del Dr. No. Tu cultivación en artes marciales es muy alta, puedes llamarme directamente hermano Junior An en el futuro. Después de que Anli escuchó las palabras mi querido hermano no pudo evitar temblar y así, rápidamente le dijo al discípulo Senior Lee su nombre para evitar que llamara a Anli con más títulos embarazosos. Capítulo 22. Deviación de Qigon. NT. Es un término que se usa para referirse a un desvío o problema en la cultivación que trae consecuencias adversas, y en algunos casos fatales. Mirando a la espalda de Li Feiyu mientras desaparecía gradualmente al retirarse, Anli silenciosamente se paró de donde estaba, absorto en contemplación. Después de que acordaron reunirse al mediodía del siguiente día, el discípulo Senior Lee tomó la iniciativa para despedirse de Anli, diciendo que tenía que meditar para sanar completamente sus lesiones. Después de que hablaron por un buen rato, Anli no le preguntó a Li Feiyu por qué había consumido la píldora. Anli sabía que incluso si preguntaba, sería inútil porque las cosas que ya pasaron no podían ser cambiadas. Por sus observaciones, Li Feiyu estaba dispuesto a abandonar su futuro, solo por 10 cortos años de fama y gloria. Probablemente esto significaba que tenía alguna razón fundamental, la cual lo dejaba sin ninguna opción más que hacerlo. Nadie cometería suicidio voluntariamente, así que si Anli en verdad le preguntara a Li Feiyu, sería como frotar sal en sus heridas. Obviamente, lo que Anli hizo era correcto. Antes de que Li Feiyu se fuera, vio que Anli no le preguntó sobre la razón del por qué estaba tomando la píldora extractora de esencia. Estaba agradecido con Anli por ser considerado. Anli sabía que aunque Li Feiyu no mencionó nada, asumía que le debía un favor a Anli. Anli estaba preparado para cumplir su promesa al discípulo Senior Lee, así que no solo no difundiría el secreto, pero también haría la medicina contra el dolor para el discípulo Senior Lee. La razón del por qué lo hacía era simple. Como el discípulo Senior Lee no era una persona vil, tampoco quería matar a Anli pensó que tal vez mejor usaría esta oportunidad para incrementar la cantidad de favores que el discípulo Senior Lee le debía. Así que, en el futuro, el discípulo Senior Lee encontraría difícil rechazar sus solicitudes. En los próximos años, las habilidades marciales de Li Feiyu solo incrementarían exponencialmente mientras la píldora extractora de esencia quemaba su fuerza de vida, así que sería de inconmensurable ayuda para Anli en el futuro. Incluso si Anli no necesitara este favor, no importaba mucho. Ser capaz de ayudar a un personaje como el discípulo Senior Lee también le causaba a Anli sentirse feliz en su corazón. Aunque tal vez el discípulo Senior Lee no era una buena persona, Anli sabía que después de los eventos que pasaron hoy, Li Feiyu no lo pondría en peligro. Anli recorrió toda la secuencia de los eventos que pasaron hoy en su mente otra vez. Fue solo cuando estaba seguro de que había tomado todo en cuenta fue que regresó al Valle Mano de Dios. Después de que caminó de regreso al Valle Mano de Dios de una manera relajada, Anli empezó las preparaciones para hacer la medicina contra el dolor para el discípulo Senior Lee. Era relativamente simple para Anli preparar esta medicina, pues podía encontrar todos los ingredientes que necesitaba en el jardín de hierbas medicinales cercano. La única cosa que era un poco compleja era el proceso de hacerla. Uno debe de poner toda su atención, si no, la probabilidad de fracaso sería alta. Después de una ocupada tarde, Anli hizo suministros de medicina contra el dolor que el discípulo Senior Lee necesitaba para un año.
No produjo más intencionalmente pues después de todo, quería que el discípulo Senior Lee lo buscara después de que toda la medicina fuera consumida para que pudiera incrementar su importancia en los ojos del discípulo Senior Lee. De esta manera, el discípulo Senior Lee no sería capaz de olvidar fácilmente su favor. En medio de la noche, An Lee fue de repente golpeado por un sentimiento de soledad mientras levantaba su cabeza para observar las estrellas en el oscuro cielo y empezó a recordar. Estaba pensando en su familia de regreso en su aldea. Había dejado la aldea 4 años atrás, y desde que llegó a la montaña, había estado cultivando asiduamente la fórmula oracular sin nombre cada día y no tenía tiempo de visitar a su familia. Lo único que hacía para reducir su dolor del corazón era enviar monedas de plata cada mes, esperando que su familia estuviera viviendo una vida mejor. Atesoraba profundamente las cartas que sus padres escribían, aunque no había mucho escrito en las cartas más que diciéndole que todo estaba bien en su familia, su segundo hermano se había casado, y las cosas se estaba volviendo mucho mejor debido a las monedas de plata que enviaba. Leer estas cartas hacía sentir mucho mejor a An Lee. Sin embargo, con el paso de los años, An Lee sintió que el tono de las cartas se estaba volviendo gradualmente más y más cortes, como si le estuvieran escribiendo a un extraño. Inicialmente, esto hizo que miedo creciera en su corazón, pues no sabía qué hacer en esta situación. Sin embargo, a medida que el tiempo pasó, este sentimiento de miedo gradualmente se adormeció mientras que la imagen de su familia en su mente gradualmente se volvió borrosa. Recordaba sobre asunto del pasado, pensando en esa sensación cálida del tiempo cuando estaba todavía en la aldea, cuando la melancolía de repente le pegó. Esa sensación cálida era muy valiosa para él porque sabía que nunca sería capaz de saborearla otra vez. An Lee puso su mano sobre su pecho, usando sus dedos para agarrar el amuleto de la buena suerte que estaba en la bolsa de piel colgando alrededor de su cuello. Siempre que estaba frustrado, solo necesitaba sostener el amuleto de la buena suerte para calmarse a sí mismo, pero esta noche, después de sostenerlo, su corazón solo se volvió más y más agitado y era incapaz de calmarse. Era incapaz de controlar sus emociones porque había una depresión en su corazón, la cual a la vez causó una reacción bizarra en el cuerpo de An Lee. Su sangre empezó a aumentar como también el ki en su cuerpo corrió desenfrenado. Desviación de Qui-Gon. Estas dos palabras aparecieron en su mente. An Lee se puso de pie, y respiró hondo, suprimiendo forzosamente su caótico estado mientras se decía a sí mismo que se calmara. Ahora que el Dr. Mo estaba lejos, solo podía depender de sí mismo para resolver esta crisis. No sabía por qué estaba sufriendo de desviación de Qui-Gon, y su mente siguió reflexionando. Aunque ahora no era el mejor momento para cuestionar la razón, todavía intentaba encontrar el origen y cortar el problema de raíz, pues era la mejor manera de recuperarse de una desviación de Qui-Gon. An Lee giró su cabeza mientras inspeccionaba sus alrededores, pero nada parecía sospechoso. Tocó su barbilla con su mano derecha y al mismo tiempo, su mano chocó contra algo en su pecho. Bolsa de piel, amuleto de la buena suerte, el nombre de estos dos objetos aparecieron en su mente. ¿Podría ser que el amuleto de la buena suerte causó esta reacción? An Lee no estaba seguro, pero no tenía tiempo para dudar ahora que las condiciones de su cuerpo se hacían más graves y no había señal de que pronto sería capaz de controlar su descontrol de ki. An Lee arrancó la bolsa de piel de su cuello y la tiró decisivamente lejos de él. No, algo está mal, me siento incluso peor. El descontrol de mi ki y sangre se está volviendo más violento. An Lee suprimió forzosamente el descontrol de ki mientras se quedaba mirando a la bolsa de piel con sus ojos rojos, llenos de sangre, esperando encontrar la razón del por qué había sufrido más después de que arrojó la bolsa. Capítulo 23. Pruebas. Tal vez la diosa de la fortuna estaba sonriéndole. Abruptamente, un pensamiento repentino le pasó por su mente. Rápidamente corrió hacia la bolsa de cuero la cual la había tirado y con un movimiento hábil, sacó rápida y eficientemente el amuleto de la buena suerte que estaba escondido dentro. El momento en el que su palma frotó el amuleto de la buena suerte. Un sentimiento refrescante fue emitido de la botella y eventualmente calmó su corazón. Su previa frustración y melancolía desaparecieron todas sin dejar rastro alguno, y su ki y sangre pararon de hervir, regresando de regreso a su estado normal. Actualmente, An Lee no tenía interés en descubrir la raíz del problema que ocurrió anteriormente. Sosteniendo el amuleto de la buena suerte en su palma, lo trajo enfrente de sus párpados, presionándolo contra su cara. Gentilmente acariciándolo, An Lee concentró toda su atención en la botella. Después de mediodía, An Lee dejó salir un suspiro de alivio, desviando su atención del amuleto de la buena suerte.
Anli no sabía que el fenómeno que le pasó hacía un rato no era por una desviación de Qui-Gon, pero más bien sufrió de un demonio del corazón que todos los cultivadores eventualmente enfrentarían. Por suerte, lo descubrió en su etapa inicial y lo combatió concentrándose en un objeto que era familiar para él. Si no lo hubiera hecho, el demonio del corazón hubiera entrado a su alma y controlado su cuerpo desde adentro, haciendo que muriera desangrado desde sus meridianos. Por supuesto, Anli no aprendería esto hasta después de que en verdad se parara en el sendero de la cultivación en el futuro. Anli circuló Siki alrededor de su cuerpo y se dio cuenta que no había nada anormal. Lo que lo hizo abrir la boca en asombro fue que en vez de sufrir de lesiones, el nivel su cultivación sin darse cuenta había incrementado en gran medida. Aunque no hizo ningún avance del tercer nivel al cuarto, pero debido a esta batalla contra el demonio del corazón, había alcanzado la cima del tercer nivel más temprano de los esperado y estaba a solo a un pelo de avanzar al cuarto nivel. Debido a este inesperado golpe de suerte, Anli tenía una sonrisa en su rostro, tuvo que suprimir forzosamente la agitación en su corazón. Estaba asustado de que sus inestables emociones lo llevarían a otro ataque del demonio del corazón. Anli no estaba seguro de si podría sobrevivir intacto si otro ataque tomara lugar. Tomó el amuleto de la buena suerte que había salvado su vida y lo puso dentro de la bolsa de piel antes de colgarla en su cuello. ¡Yi! Anli se dio cuenta de que había un objeto que había olvidado hace mucho dentro de la bolsa de piel. Un objeto que había sido dejado ahí por algunos años, la botella misteriosa. Anli se había olvidado completamente de la botella misteriosa. El momento en el que la miró, recordó los eventos pasados. El actual Anli era un archivo de conocimiento de sabiduría que superaba por mucho al Anli de hace 4 años. En estos 4 años, había leído todos los libros en la residencia del Dr. Mo y ganado mucho conocimiento. También cultivó el canto oracular sin nombre, el cual fortaleció su mente efectivamente. Recordando el disturbio en su ki, podía efectivamente deducir que la botella misteriosa era un artículo preciado con efectos que estaban lejos de lo ordinario. Lo que Anli necesitaba hacer ahora era investigar y revelar los secretos de la botella y ver si podía ser usada para su beneficio. No había manera de que la dejaría por ahí en la bolsa de piel y desperdiciar tal misterioso objeto. Anli sacó la botella e inspeccionó la superficie entera como si estuviera intentando buscar algo que hubiera pasado por alto durante su primera inspección 4 años atrás. Pero sin importar que tanto la inspeccionara, no había nuevos hallazgos. Anli no desperdició tiempo y abrió la tapa de la botella. Flotando dentro de la botella misteriosa estaba la gota verde jade que se había manifestado hace 4 años. No era diferente de la primera vez que apareció en la botella. Sin embargo, Anli estaba seguro de que el secreto de la botella yacía en la gota de líquido verde jade. Para probar sus teorías, necesitaría encontrar un pequeño animal para realizar unos cuantos crueles experimentos vivos. Era medianoche, el cielo estaba oscuro afuera, la oscuridad hacía simplemente poco práctico para él azar animales vivos. Y después de experimentar anteriormente el ataque del demonio del corazón, Anli estaba de alguna manera cansado. Incluso si pudiera atrapar un animal vivo, ¿cómo sería capaz de ver si hubiera algún cambio en el sujeto de pruebas si estaba muy oscuro? Cualquier acción que Anli pudiera hacer sería un desperdicio de esfuerzo. Después de contemplar, Anli decidió descansar y recuperar su energía antes de experimentar el día siguiente. Se dijo a sí mismo que mañana habría una gran sorpresa esperando por él, y con ese pensamiento, se quedó dormido. La mañana siguiente, después de bañarse a sí mismo, Anli fue a comer un desayuno abundante. Después de eso, inmediatamente fue a hablar con el jefe de la cocina de la secta de los 7 misterios, procurando 2 liebres grises vivientes por algunas monedas de plata antes de regresar al valle. Después de que regresó al valle, Anli escogió una locación con más espacio dentro de jardín de hierbas y ató los conejos a una estaca, dejándolos quedar afuera en el sol abrasador por un buen período de tiempo. Después de que los conejos estuvieran mareados por el calor y estuvieran casi muertos de la sed, Anli sacó la botella misteriosa y colocó la gota de líquido verde jade dentro de un plato hondo antes de diluirlo con agua. La misteriosa gota de líquido era del tamaño de un frijol y se disolvió fácilmente en el agua, causando por completo que el plato hondo de agua se volviera del color verde jade. Anli puso el plato hondo cerca de los conejos y esperó a que ellos bebieran del agua. Estando fuera en el sol abrasador por un largo período de tiempo, los conejos se precipitaron y bebieron el agua del plato hondo en grandes tragos. Anli no estaba dispuesto a dejar los conejos tomarse completo el plato profundo de agua diluida, y después de que la mitad del agua se fuera, removió el plato hondo del alcance de los conejos.
Después de eso, se paró al lado y observó, pacientemente esperando por alguna reacción en los conejos. Después de que un corto momento pasara. Sobre el tiempo que le toma a un palillo de incienso quemarse, los conejos empezaron a brincar frenéticamente, sus acciones se volvieron más y más agitadas y feroces. Sus cuerpos empezaron a experimentar una sorprendente mutación. A sus pellejos y piel le empezaron a salir bultos del tamaño de un huevo de gallina. Los bultos se multiplicaron hasta que cubrieron los cuerpos de los conejos. Desde lejos, Anli sintió que los conejos se miraban algo chistosos. Los bultos les habían causado a los conejos el crecer el doble de tamaño, hinchándose hasta que ambos conejos crecieron al tamaño de sandías. Mirando a la mutación de los conejos, junto con sus gritos atormentados, Anli sintió un poco de miedo en su corazón. Lo que acababa de pasar ante sus ojos estaba completamente fuera de sus expectativas. Si el líquido misterioso fuera un potente veneno o una medicina milagrosa para incrementar la cultivación, aún no hubiera estado tan impactado. No esperaba que a los conejos eventualmente les crecieran bultos en todo el cuerpo y se expandirían a tal tamaño, haciéndose grotescos más allá de la razón. Capítulo 24. Una decisión en pánico. Mirando a los conejos enfrente de él, vio que continuaron expandiéndose y creciendo en tamaño. Anli finalmente se enteró de que algo estaba mal. De repente recordó algo. Miró al plato hondo de porcelana en su mano como una serpiente y la tiró a un lado al campo de medicina. Entonces se volteó y se puso a correr, corriendo derecho lejos de los conejos por más de 10 metros antes de parar. Al momento que en el que pensó en voltearse, uno tras otro, dos sonidos simultáneos explotaron. Anli se estremeció y volteó su cabeza para mirar. Como lo esperaba, cada uno de los dos conejos se había vuelto carcasas sangrientas, explotando en varios trozos. Carne y sangre fueron desparramados, cubriendo un tramo de pasto con una cortina de sangre. Dos agujeros aparecieron en el lugar donde los conejos habían estado originalmente atados. Rodeando los agujeros estaban los restos desordenados. Pedazos ensangrentados de carne rociaban el suelo. Esta era un espectáculo muy terrible de observar. Anli dejó salir un respiro y se sentó en el suelo. Temía que si no hubiera reaccionado suficientemente rápido en ese instante, hubiera sido atrapado en esa explosión. Aunque no hubiera salido lesionado muy seriamente, tener su cuerpo entero empapado de sangre de conejo y residuos de carne no habría sido un asunto muy placentero. Esperando hasta que su corazón se calmara, Anli se paró y caminó al lado de los hoyos. Después de mirar la mutilación en el sitio, echó un vistazo al plato hondo de porcelana destrozado en el campo medicinal y quedó asombrado. Anli originalmente creía que descubriría que el líquido verde sería algún tipo de cura, pero no se esperó el que fuera una cosa tan espantosa. Veneno era veneno, pero hizo morir tan trágicamente a los conejos. Sin importar que se dijera a sí mismo, no podía tomar esto como un truco. Era demasiado aterrador. Anli estaba familiarizado con venenos mortales. Durante los varios años de instrucción bajo el Dr. No, Anli había experimentado con muchos venenos capaces de llevar a una muerte instantánea, pero ninguno de ellos era capaz de matar a un hombre tan terriblemente. Después de un rato, Anli recuperó su compostura. Manteniendo su cabeza calmada, hizo planes para marcharse del campo medicinal. Debido a que iba a ser mediodía muy pronto, tenía que terminar de mezclar la medicina secreta para dársela a discípulo Senior Lee. En cuanto a todo aquí, se encargaría de ello una vez que terminara de entregar la medicina. Con estos pensamientos en mente, Anli no le dio otra mirada a la escena de la explosión, dejando todos estos problemas atrás por un rato, y regresó a su residencia. Después de descansar un momento, trajo la medicina a la entrada del Valle Mano de Dios. Anli era muy puntual. Llegó a la entrada al momento exacto en el que llegó el mediodía. Li Feiyu parecía haber estado esperando ansiosamente por él ya por un buen tiempo. Esperó solo en la entrada del valle. Vestía un traje blanco bordado. Sin embargo, cargaba la larga espada que había dejado previamente una profunda impresión en Anli. Como Anli no había llegado, el rostro de Li Feiyu mostraba un poco de preocupación, mirando con ansiedad en dirección del valle. Tan pronto vio a Anli llegar finalmente, se quitó su expresión de ansiedad. La esquina de su boca se levantó ligeramente, exponiendo una sonrisa en su rostro. Discípulo Junior An, de verdad eres puntual. Dijiste al mediodía, y llegaste justo a tiempo. Estuve esperando aquí por casi una hora, Li Feiyu dijo medio bromeando, medio quejándose. Estoy bastante avergonzado. Mezclar la medicina tomó demasiado tiempo ayer, así que no dormí hasta que era muy tarde. En la mañana, me desperté un poco tarde.
Tan pronto como terminé de encargarme de algunos asuntos a mano, ya era casi mediodía. Dijo An Li. La mitad de lo que dijo era verdad. Discípulo menor An, medicina, la medicina, ¿terminaste de mezclarla? Debido a que el discípulo senior Li estaba ansioso y un poco apurado, de hecho había hablado con algo de tartamudez. An Li no respondió directamente a la pregunta del discípulo senior Li. Sonrió calmadamente, sacando lentamente una bolsa grande de medicina de su pecho. Con un movimiento de su brazo, arrojó la medicina hacia Li Feiyu. Antes de cada vez que consumas la píldora extractora de esencia, toma esta medicina mezclando una cucharada de polvo medicinal con agua hervida después de enfriarse, y aliviará todo tu dolor. Gracias, discípulo Junior An. Gracias, Junior discípulo An. El discípulo senior Li estaba loco de alegría. Incluso si solo podía aliviar su dolor, lo hubiera considerado como grandes noticias. El dolor de tomar la píldora extractora de esencia lo hacía temblar aún cuando no hacía frío. Había intentado muchos analgésicos, pero no tenían efecto. Como el discípulo Junior An conocía todas las características de la píldora extractora de esencia y la había tomado antes, quizás esta medicina realmente sería efectiva. No me agradezcas todavía. Espera hasta de que la medicina funcione antes de agradecérmelo. Además, esto es solo suficiente para un año de medicina. Actualmente usé todos los ingredientes medicinales que tenía disponibles. No seré capaz de hacer más hasta que junte suficientes ingredientes medicinales, habló francamente An Li. No hay problema. ¿No es esto suficiente para un año? Esto es suficiente por el momento. Independientemente de si la medicina es efectiva o no, yo, Li Feiyu aprecio las buenas intenciones del discípulo Junior An. El discípulo senior Li al fin había adquirido lo que deseaba. Su expresión regresó a la normalidad y ya no era más artificial. Muy directamente expresó un humilde sentimiento de respeto hacia An Li. An Li sonrió débilmente. Sin decir nada más, tomó la iniciativa de separarse del discípulo senior Li. Con la medicina secreta en las manos de Li Feiyu, su cabeza estaba llena de pensamientos de volver rápido y probar la eficacia de la medicina. Viendo que Li Feiyu no tenía ganas de molestar más a An Li, los dos se dieron su despedida mutuamente. Después de regresar a la entrada del valle, An Li primero fue a limpiar el campo medicinal. Los restos de los conejos, la tierra ensangrentada, y los fragmentos del plato hondo roto fueron completamente movidos a un agujero rápidamente. Entonces, sin descanso cubrió los dos pozos de tierra dejándolos planos con tierra. Solo así, parecía como si no hubiera diferencia en el paisaje entre el estado actual y el estado anterior antes del experimento. Satisfecho, An Li juntó las manos para deshacerse de cualquier partícula de polvo. Miró sobre todo el lugar, checando si había algún lugar que se hubiera pasado por alto. Cuando sus ojos cayeron hacia donde el plato hondo de porcelana se había destrozado, no pudo evitar murmurar consigo mismo. Recordaba muy claramente que cuando arrojó el plato hondo, el agua diluida se había derramado sobre toda una pequeña porción del campo medicinal, aterrizando en varias hierbas medicinales. No pudo evitar estar algo vacilante, pues no sabía si estas hierbas medicinales se volverían venenosas después de absorber el agua. Si alguien también fuera a comer estas hierbas venenosas, ¿experimentarían también la misma muerte horrible que los conejos? ¿Debería An Li inmediatamente destruir estas plantas venenosas? Esta cadena de preguntas abruptamente apareció en la mente de An Li. An Li reflexionó por medio día, incapaz de llegar a una conclusión. Después de examinar las plantas una vez más, decidió solo hacer otro pequeño experimento. Si en los siguientes días, las hierbas medicinales en verdad se hacían venenosas, todavía no sería muy tarde para destruirlas. Después de decidir, miró alrededor para ver si no había nada más que pudiera hacer y se regresó a su recámara de piedra para practicar. Esperaba que fuera capaz de avanzar y continuar progresando su fundación. An Li actualmente no le importaban más las utilidades específicas del canto. Su cultivación de este canto se había convertido ya en instinto. Si no lo cultivaba, An Li no sabría qué más hacer en el valle de la montaña. Cultivar obstinadamente su canto a un nivel mayor de cultivación ya se había convertido en su meta actual de vida. Después de una tarde absorta en cultivación, An Li desanimadamente descubrió que realmente no era un genio. Aunque sentía que la distancia al cuarto nivel podía ser atravesada por un dedo, no podía avanzar ni una pulgada hacia adelante y había cultivado diligentemente toda la tarde en vano. Parecía que no podía cultivar más lejos sin el apoyo de elixires medicinales. De otra manera, sería muy probable que se quedaría para siempre en la cima del tercer nivel, incapaz de avanzar más lejos.
La mente de An Li empezó a esperar expectante que el Dr. Mo regresaría un poco más temprano y fuera lo suficientemente afortunado de haber encontrado suficientes ingredientes de medicinas para ayudar a An Li a avanzar a través de su predicamento actual. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, Audionovelas. Capítulo 25. Interferencia en el éxito. Otra noche pasó, An Li despertó al amanecer y caminó hacia el campo medicinal. Quería observar si las hierbas medicinales habían cambiado de alguna forma o no, incluso antes de que entrara al campo medicinal. Podía oler varias ricas fragancias medicinales. An Li estaba ligeramente aturdido, pero pronto después, su mente se agitó. No pudo evitar incrementar su ritmo hasta que finalmente llegó al frente de varias hierbas medicinales que estaban emitiendo una intensa fragancia. Eran estas las hierbas medicinales de ayer. An Li no se atrevía a confiar en sus ojos. Usando sus manos, golpeó ferozmente su cara un poco somnolienta hasta que el dolor lo hizo parar. Las hojas de esta hierba dragón amarilla tienen algunos toques de morado, la flor de loto amarga en verdad ha florecido con 9 pétalos, y la piel de la fruta del dolor olvidado se ha vuelto negra, jaja. Jaja. An Li no pudo contener más su risa. Normalmente, An Li era calmado y sereno, pero esta vez, no pudo evitar reírse sinceramente mientras miraba el cielo. Esta vez me encontré una gran fortuna. Estas hierbas medicinales solo necesitaron una noche para desarrollar propiedades que requieren 2 años de tiempo. Todas sus apariencias se volvieron las de las hierbas de más de 10 años. Mirando el color de las hojas, la forma de la fruta, y la fragancia del pétalo, hay todas las cualidades que le pertenecen a hierbas raras que ya han madurado por algún tiempo. An Li cuidadosamente examinó todas las hierbas medicinales, confirmando que eran idénticas a aquellas descritas en los libros medicinales. En verdad eran ingredientes medicinales raros que habían estado madurando por un buen tiempo. Si puedo madurar hierbas medicinales con este método, ¿cuántos ingredientes medicinales raros tendré? También puedo vender las hierbas medicinales que no use. Si eso pasa, ¿cuánta plata haría? An Li era incapaz de contener su emoción y empezó a dejar volar su imaginación. Los pensamientos de An Li se desarrollaron más allá y se volvió más contento. Sintió que en verdad había recogido un tesoro esta vez. De repente, dio un salto mortal un par de veces. En este momento, no mantuvo más su apariencia calmada de siempre y expresó su emoción completamente como la de un adolescente normal de 14, 15 años de edad. Después de un rato, An Li finalmente se había calmado, y su cerebro recuperó su agudo ingenio. Empezó a pensar en cómo tratar con los problemas algo difíciles traídos por este enorme pastel de carne que cayó del cielo. Enorme pastel de carne que cayó del cielo es un dicho chino para un encuentro fortuito. Primero que todo, parecía que no había problema con la apariencia externa de estas hierbas medicinales. Sin embargo, todavía tenía que examinar sus propiedades medicinales. Después de todo, solo se volvieron así después de que absorbieron ese líquido extraño. ¿Quién sabe si sus elementos internos eran anormales o no? Ayer, había visto la muerte de esos miserables conejos con sus propios ojos. Todavía tenía que ser cuidadoso. En segundo lugar, el líquido verde dentro de la botella misteriosa ya se había agotado. No sabía si el extraño fenómeno que creó la gota líquida pasaría nuevamente o no. Tal vez solo era un acontecimiento que pasaba una vez. En la noche, iría a confirmarlo por sí mismo. Si no había problemas con estos dos asuntos, entonces en verdad necesitaba entender los detalles y puntos de inducir el crecimiento de los ingredientes de esta manera. Entonces tendría el control completo sobre este método inconcebible. An Li después se puso a pensar, llegando a la conclusión que si no fuera incapaz de resolver sus pocos problemas difíciles que fueron mencionados anteriormente, este enorme pastel de carne sería solo una flor pasajera perdida en la niebla. Después de que todo fue tomado en cuenta, An Li empezó a experimentar. Primero fue a la gran cocina fuera del valle y le pidió al gerente otro par de conejos grises. Las acciones de An Li hicieron feliz y de alguna manera perplejo al gerente de la cocina. ¿Por qué este chico sigue comprando conejos vivos? ¿Podría ser que quiere matarlos él mismo y practicar sus habilidades culinarias? An Li no le importaba lo que otros pensaran de él. No se quedó con los conejos en el campo medicinal como antes. En cambio, los ató a la puerta de su cuarto para que pudiera observar convenientemente cómo cambiaban en cualquier momento. Después de eso, fue al campo medicinal y recogió cuidadosamente las hierbas medicinales maduras. Hizo algunos rollos de medicina para mejorar los huesos músculos y los mezcló con la comida favorita de los conejos.
Cada día, los alimentaba con 3 comidas para probar si estas hierbas medicinales eran venenosas o no. Con esto terminado, Anli esperó ansiosamente por la caída de la noche. Sentía que el tiempo pasaba muy despacio. Después, el momento que había estado esperando expectantemente finalmente había llegado. Al momento en el que el cielo empezó a tornarse negro, Anli corrió y sacó la botella pequeña de la parte trasera de su habitación y la puso en el suelo. Se concentró en la pequeña botella, anticipando su cambio. Un cuarto de hora pasó, la botella no mostraba actividad. Luego pasó media hora, pero la botella seguía todavía sin mostrar alguna actividad. Y 3/4 de hora. A medida que transcurría el tiempo, el corazón de Anli se hundía más y más. Se había quedado despierto hasta el amanecer. Sin embargo, la botella todavía estaba igual que antes. Estaba completamente desalentado. ¿Podría ser que esta botella en verdad solo era usable una vez? ¿O no hizo algo correctamente? Anli fortaleció su espíritu y miró a sus alrededores. No hay áreas sospechosas aparte del cielo oscuro. Anli se dijo a sí mismo. De repente paró, sin palabras. Levantó su cabeza y miró al cielo. El cielo estaba oscuro y nublado. Ninguna cosa podía ser vista. El cielo está un poco oscuro. Con estas palabras, Anli de repente entendió. ¿Podría ser que es porque las nubes están previniendo que la luz de la luna o de las estrellas caiga en la botella? Anli recordó que la transformación previa de la botella ocurrió durante un cielo claro. No había habido nada en el cielo que cubriera las estrellas y la luna, pero hoy, había un clima triste, oscuro. El cielo entero está cubierto de nubes negras. Las esperanzas de Anli se levantaron, pero vio que el color del cielo se volvía algo pálido. Sabía que un cielo claro no pasaría esta noche. Guardó la botella y se preparó para probarla una vez que el cielo estuviera claro. Sin embargo, al contrario de las expectativas de Anli, el siguiente medio mes hubo una llovizna sin parar y persistía hasta ahora. Anli miró a las olas continuas de llovizna afuera. Su mente estaba melancólica, y continuó tornándose más ansioso mientras esperaba a que se aclarara el clima. Había continuado lloviznando constantemente sin fin e incluso sin la ligera intención de parar. Se volteó alrededor hacia el interior de su cuarto y miró a los 2 conejos, los cuales habían escapado de la lluvia. Tenían una apariencia saludable y animada, haciendo a Anli incluso más deprimido. Desde que los conejos comieron su comida con medicina en ella, no solo no hubo problemas, estaban incluso más vigorosos que antes. En estos últimos 10 días, Anli los había observado cuidadosamente cada día para confirmar que los conejos no tuvieran síntomas de envenenamiento. En cambio, debido a que comieron el medicamento para el fortalecimiento del hueso y el músculo, se volvieron incluso más saludables. No solo este buen resultado falló en hacer feliz a Anli, también hizo a su mente algo preocupada sobre sus pérdidas y ganancias. No tenía la más ligera manera para calmarse a sí mismo. Si la botella pudiera o no producir más líquido verde, se había convertido en la llave de todos sus problemas. Además, el persistente, mal clima hizo que fuera incapaz de probar su teoría. ¿Cómo podría esto no hacer que Anli estuviera completamente deprimido? Capítulo 26. Estudiante de medicinas. Al momento en el que Anli se convenció de que la lluvia sería interminable, el sol finalmente se levantó en el cielo y limpió las nubes. Anli ya había descubierto el secreto de la botella medio mes atrás, así que estaba naturalmente impaciente. En ese cielo claro de noche, Anli vio una vez más el milagro de hace 4 años. Poco a poco, pequeños orbes de luz rodearon la botella antes de fusionarse en una gran esfera. Al ver el milagro una vez más, Anli levantó su cabeza con emoción. Parecía que la botella era usable más que solo una vez. Podía generar repetidamente la gotilla del misterio líquido siempre y cuando hubiera luz lunar. Después de otros 7 días de espera, la gota de líquido misteriosa finalmente se formó. Cuando Anli vio los contenidos de la botella, estaba tremendamente feliz y emocionado. Ahora que sabía que tenía una corriente constante de hierbas preciosas, no se tenía que preocupar más sobre insuficientes recursos. El valor de la hierba medicinal era determinado por su edad. Mientras más años tenga la hierba medicinal, más preciosa sería, pues los efectos de la medicina crecerían más potentes con el paso de los años. Al mismo tiempo, un ingrediente que era más precioso naturalmente sería más difícil encontrar. Algunos ingredientes solo podían ser encontrados en las profundidades del bosque o colgados de acantilados. Para aquellos quienes no arriesgaban sus vidas, no había manera de que fueran capaces de encontrar estos ingredientes preciosos.
Aunque había varias farmacias que se especializaban en cultivar hierbas raras, estas hierbas eran generalmente cosechadas muy rápido para satisfacer las grandes demandas, así que nunca tenían la oportunidad de crecer muy grandes. Por esa razón, la mayoría no eran lo suficientemente estúpidos como para intentar y cultivar hierbas por un gran período de tiempo y en cambio escogían cosecharlas tan pronto como fuera posible. Solo familias ricas podían permitirse crecer y cultivar hierbas raras para almacenamiento en caso de una crisis. Debido a que las hierbas no solo eran cepas raras pero eran también plantadas por un buen tiempo, sus eficacias eran muchas veces mayor que la de una hierba común. No había necesidad de un especialista para cultivar las plantas tampoco. No solo estas familias pasaban su dinero de generación en generación, las hierbas sobre las que habían invertido tanto tiempo también eran pasadas. Como resultado, el tiempo no era un problema para estas familias. Por siglos, estas hierbas serían cultivadas de esta manera. En el caso de ambas hierbas y dinero, la gente común no tenía acceso a tales reservas. Ocasionalmente, ingredientes raros aparecían en los mercados, solo para ser compradas por las familias más ricas. Esto lentamente incrementaba los precios de las hierbas e ingredientes al punto que algunas hierbas habían sido etiquetadas como invaluables. An Li no había estado muy optimista sobre la habilidad del anciano Mo para conseguir hierbas preciosas necesarias para su cultivación. Pero ahora, no había necesidad de que se preocupara. Con esta botella misteriosa, sería capaz de crear muchos ingredientes en un corto periodo de tiempo. Con un extraño sentimiento en su corazón, An Li había estado experimentando con la gotilla de líquido misterioso en ingredientes herbales por los últimos 10 días. Una vez, diluyó el líquido verde y lo roció en algunas hierbas. El resultado después de 2 días fue que las plantas efectivamente crecieron a 2 años de valor. Esto era mucho mejor que el producto original, y con este experimento, An Li había aprendido una regla importante. En el siguiente experimento, An Li no se molestó en diluir la gotilla verde de jade, dejando que una gota de líquido verde cayera en un tallo de ginseng. En el segundo día, An Li inesperadamente había visto al ginseng volverse prácticamente indistinguible de un ginseng salvaje de 100 años. Este experimento hizo a An Li más feliz que nunca, no porque se había adueñado de un ingrediente raro, pero porque había confirmado el uso de la gotita de líquido misterioso. Después, An Li decidió dejar aparte algo del líquido verde para experimentación, mientras, el resto sería puesto en otros contenedores de porcelana, botellas de jade, e incluso botellas de plata. Sin embargo, pronto descubrió que ninguna de las botellas era capaz de contener el líquido por más de 1 minuto. Después de que el líquido era sacado de la botella, necesitaba ser usado dentro de 1 minuto. De otra manera, lentamente desaparecería sin dejar ningún rastro. Incluso la forma diluida del líquido tenía el mismo resultado, aunque podía durar por un periodo de tiempo más largo. Incluso si otros líquidos eran mezclados juntos, desaparecerían sin ningún rastro poco después. Después de muchos intentos, An Li se dio por vencido en almacenar el líquido en cualquier otro contenedor. Parecía que no sería capaz de almacenar este líquido misterioso. Así que, An Li solo podía proceder a comprobar las propiedades del envejecimiento herbal del líquido verde. An Li sacó un manojo de hierba 3 cuervos y usó el líquido en ella. Casi inmediatamente, se había vuelto una hierba 3 cuervos amarilla de 100 años. Con tan solo gota del líquido, su edad incrementaría por 100 años. Después de ver tal efecto, An Li hizo un extenso uso del líquido por los siguientes 2 meses. Cada vez que era capaz de adquirir más líquido de esta botella, la goteaba en este manojo de hierba 3 cuervos. Gradualmente se volvió de un color amarillo a un color negro amarillento. Al final, se volvió un negro azabache, el cual era el resultado de envejecer con éxito para convertirse en una hierba 3 cuervos de 1000 años. Después del éxito de este experimento en particular, parecía que con paciencia, la hierba 3 cuervos sería capaz de envejecer constantemente y así mejorar. Sin embargo, no había mucho sentido en esto. Ya estaba satisfecho con el saber que era capaz de explotar el efecto del líquido. Además, no necesitaba ingredientes tan antiguos. Solo con 100 años de edad sería suficiente para él. Después de esta larga serie de experimentos, An Li finalmente decidió tomar un descanso. Llegó a su atención el hecho de que el anciano Mo había estado lejos de la montaña por ya un buen tiempo. Ahora mismo, An Li estaba sosteniendo la hierba 3 cuervos de 1000 años en su mano mientras se sentaba en su cama con una expresión perezosa. Sus ojos estaban mirando a la hierba 3 cuervos como si estuviera estudiándola. Pero en realidad, si uno fuera a mirar a los ojos desordenados de An Li, sabrían que no estaba poniendo atención a la hierba 3 cuervos del todo.
En cambio, estaba mirando al cielo, pensando en todo lo demás. Ya no tenía más el sentimiento de alegría de cuando creó por primera vez la hierba tres cuervos de 1000 años de edad. En cambio, ahora estaba pensando sobre los peligros que esta pequeña botella podía traerle, y qué precauciones debería de tomar. Andy había visto una y otra vez en los libros de la biblioteca del anciano Mo sobre personas quienes sufrían terribles destinos como resultado de obtener un tesoro precioso. Esta botella en su mano era definitivamente un tesoro precioso. Si alguien más fuera a descubrir la existencia de esta botella, entonces dudaba que viviría para ver el siguiente día. Por ejemplo, si un líder de pasillo fuera a enterarse, entonces no había manera que dejara esto pasar. Nada los detendría de obtener el tesoro y matar al dueño, antes de dejar a alguien más saber sobre ello. No puedo decirle a nadie de esta botella, y he de ser muy cuidadoso de cómo usarla. La manera en que esta botella recolecta la luz era demasiado notoria y podría fácilmente ser descubierta por cualquiera que viera, Andy pensó consigo mismo. Tenía que mantener su boca cerrada sobre esto para asegurar que nadie se fuera a enterar de su secreto. Sin embargo, estoy en una posición donde necesito usar hierbas para cultivar. Si no uso esta botella, sería un desperdicio terrible. Debo de encontrar otra manera de obtener lo mejor de ambos mundos. Pensó sobre sus necesidades para cultivar por un momento con algo de tristeza. No hacía falta mencionar que su cultivación era su mayor prioridad. Incluso el Dr. Mo estaba consciente que Andy apenas había hecho algo de progreso en los últimos años. Capítulo 27. Creando elixires legendarios. Mientras el Dr. Mo estaba lejos, Andy sabía que la botella estaría temporalmente segura dentro del Valle Mano de Dios porque él era el único ahí. Normalmente, ninguno de afuera entraría al valle precipitadamente. Esto garantizaba un pequeño período de tiempo donde no era muy probable que pasara algo inesperado. Andy ya había estimado cuándo el Dr. Mo regresaría. Si el Dr. Mo no podía encontrar algún ingrediente medicinal bueno en las áreas cercanas, probablemente querría ir a buscar en lugares más remotos. Era muy probable que tuviera que ir a uno de los bosques antiguos en lo profundo de las montañas a donde hombres raramente se aventuraban. Solo en ese tipo de regiones desoladas habría alguna oportunidad de obtener algunos ingredientes medicinales raros. Sin embargo, el Dr. Mo necesitaría al menos un año para poder viajar a las montañas, juntar ingredientes medicinales, y regresar al valle. El Dr. Mo ya había estado ausente por casi medio año. Andy estimaba que tenía otros 6 a 7 meses antes de que el Dr. Mo regresara a la secta de los 7 misterios. Con el tiempo restante que tenía, Andy haría su mejor esfuerzo para acelerar el crecimiento de muchas hierbas medicinales útiles lo más posible. Sabía que no podía malgastar ciegamente el líquido verde, así que planeó adquirir solo los ingredientes medicinales que usaría en algunas fórmulas preciosas. Andy rápidamente procedió a hacer las medicinas que aumentarían su fuerza y lo ayudarían a avanzar a través de barreras. Eran exactamente las fórmulas que el Dr. Mo había dejado en el valle para preparar. Sin embargo, el Dr. Mo fue forzado a aventurarse afuera del valle debido a la falta de los ingredientes medicinales necesarios. Cualquiera de esos ingredientes sería virtualmente imposible que alguna familia ordinaria la obtuviera en el mercado debido a su absoluta rareza. Los cultivadores de Jianu incluso pelearían por estos raros tesoros con todo su poder. Nt. Jianu, mundo marcial, con el extremadamente brillante conocimiento médico del Dr. Mo, podía hacer medicinas que solo él supiera cómo hacerlas, incluyendo fórmulas nunca antes vistas. Incluso así, aunque el Dr. Mo sabía el método para producir estas medicinas, era incapaz de hacer algo con la carencia de ingredientes. El Dr. Mo solo podía suspirar. Cuando Andy estudió previamente el arte de sanación bajo el tutelaje del Dr. Mo, había estado demasiado interesado en recetas raras. Aunque nunca antes esperó que fuera capaz de hacer estos preciosos elixires, recordaba muchas de estas recetas. El Dr. Mo se había encontrado con el entusiasmo de Andy para aprender estas fórmulas con una actitud indiferente. Cada vez que Andy pedía, el Dr. Mo le enseñaba a Andy con gran detalle. Nada le fue ocultado a su discípulo. El Dr. Mo probablemente creía que sus fórmulas y su conocimiento se perderían para siempre si no las pasaba a alguien. Confeccionar estas fórmulas ahora se había convertido en el pasatiempo de Andy. Fue ansiosamente a los campos todos los días para acelerar el crecimiento de las hierbas medicinales de acuerdo con los requisitos de las fórmulas. Cuando lo hacía, no se atrevía a relajarse en lo más mínimo ya que sabía que su tiempo era limitado. Tenía que apresurarse y terminar de mezclar estos medicamentos antes de que el Dr. Mo regresara.
Una vez que el doctor llegara, An Li ocultaría y guardaría la botella, ya jamás sería capaz de usar la batalla fácilmente de nuevo. An Li no tenía ni siquiera el más mínimo grado de confianza de que sería capaz de usar la botella pequeña en presencia del Dr. Mo sin revelar su poder. Sabía en su corazón que el Dr. Mo era una persona extremadamente astuta y cuidadosa. Así que An Li no tenía la intención de contarle al Dr. Mo sobre el secreto de la botella. An Li pensó que la relación que tenía con el Dr. Mo era bastante peculiar. Definitivamente no era tan simple como una relación normal entre un maestro y un discípulo. El Dr. Mo a menudo lo veía con una mirada peculiar. Esto siempre hizo pensar a An Li que el Dr. Mo le estaba ocultando un secreto fatal. Especialmente en los últimos 2 años, An Li sintió que esta sensación había crecido incluso más fuerte. Esto hizo que el Dr. Mo y An Li no pudieran tener la relación íntima entre un maestro y discípulo comunes. Si no había nada que decir, habría silencio. El Dr. Mo en realidad lo había tratado excepcionalmente bien en su vida diaria, nunca abusando física o verbalmente de An Li. Además, el Dr. Mo no escatimó ningún dolor o esfuerzo para ayudar a crear las mejores condiciones para que An Li cultivara el canto. Sin embargo, parecía haber una barrera de separación que existía entre maestro y discípulo, una atmósfera incómoda que fluía entre ellos. El Dr. Mo claramente entendía que esta brecha existía. Sin embargo, no sentía la menor necesidad de remediar la mutua indiferencia entre maestro y discípulo, dejándola ser. La única vez que se involucró directamente en la vida de An Li fue cada vez que incitaba a An Li a aumentar el ritmo en la cultivación de An Li. Cada vez que el Dr. Mo visitaba a An Li, el aspecto grotesco de su mirada gradualmente disminuyó, tanto así que después de un largo período de tiempo, ya no se mostraba. Sin embargo, el agudo sexto sentido de An Li le informaba vagamente que el Dr. Mo no había abandonado sus planes, sino que ocultaba ingeniosamente sus intenciones. Así que, la cautela de An Li contra Dr. Mo se había profundizado aún más. Bajo estas circunstancias, ¿cómo podría atreverse a decirle al Dr. Mo del secreto de la botella? An Li había aprendido una lección inquebrantable de la lectura de numerosos libros de historia. Abstenerse de lastimar a otros, pero mantente en guardia contra aquellos que intentan hacerte daño. Independientemente de si el Dr. Mo realmente quería hacerle daño, fortalecer la vigilancia de An Li no sería una mala decisión, incluso si sus sentidos estaban equivocados. Si el Dr. Mo en verdad intentaba hacerle daño, la cautela fortalecida de An Li podría quizás prevenirlo de sufrir una severa lesión. Si su sexto sentido estuviera equivocado, entonces una cautela reforzada no le haría daño. De cualquier manera, An Li no tomaría la iniciativa de dañar a su maestro. An Li todavía era el aprendiz del Dr. Mo y haría todo lo posible por ser un aprendiz filial. An Li no estaba muy cómodo con sus sentimientos con respecto al Dr. Mo. Después de todo, esta extraña relación maestro-discípulo era completamente inaudita en la secta de los 7 misterios. Pensando en esto, An Li no podía evitar suspirar. La misteriosa botella verde absolutamente no podía ser utilizada una vez que el Dr. Mo volviera. Sin embargo, An Li sabía que incluso si lograra ocultarla de alguna manera del Dr. Mo, otra persona de la secta de los 7 misterios podría descubrir el secreto por accidente. Su mejor opción era ocultar la botella para siempre y actuar como si nunca hubiera existido. Sin la voluntad de separarse para siempre de la botella, An Li se decidió a usar la botella secreta y cautelosamente una vez que el Dr. Mo regresara. Llegado a esta decisión, An Li relajó su mente y se quedó dormido en su cama. En los meses siguientes, An Li utilizó secretamente el líquido verde de la botella para acelerar el crecimiento de grandes cantidades de preciosos ingredientes medicinales. Luego utilizó estos ingredientes medicinales de acuerdo con la fórmula, preparando muchas medicinas raras. Pero en el proceso de confeccionar los elixires, muchos fracasos habían ocurrido. Cada fracaso había dejado a An Li un dolor duradero ya que los ingredientes utilizados para hacer los medicamentos eran raros y de la más alta calidad. Cada fracaso representaba un desperdicio de una cantidad innumerable de plata. Sin embargo, no se le podía culpar. Estos eran las primeras veces que preparaba estas fórmulas, así que fallar varias veces era inevitable. Incluso si el Dr. Mo hubiera hecho personalmente estas medicinas, habría cometido 1 o 2 errores. Solo así podía An Li consolarse a sí mismo. Píldora del dragón amarillo, polvo del espíritu puro, píldora de esencia dorada y píldora aumentadora de vitalidad. Estas raras medicinas, poco vistas en el mercado, fueron colocadas en decenas de botellas pequeñas. Una por una, estaban esmeradamente arregladas enfrente de An Li.
Mientras Anli miraba estas pequeñas botellas, su rostro se iluminó con deleite. Con estas milagrosas medicinas, podía alcanzar el quinto y sexto nivel sin gastar demasiado esfuerzo, sin mencionar del cuarto nivel. Entre estos medicamentos, la píldora del dragón amarillo y píldora de esencia dorada le ayudarían a aumentar su fuerza, aumentando así su poder, y tenían el maravilloso efecto de reconstruir su cuerpo y huesos. El polvo del espíritu puro era un remedio desintoxicante mundialmente famoso, capaz de disolver miles de venenos mortales. Por último, la píldora aumentadora de vitalidad era una medicina legendaria que tenía un efecto sorprendente en las lesiones internas. Independientemente de cuántas lesiones internas y externas graves sufriera, siempre y cuando la persona que comía la píldora permaneciera viva, cualquier herida sería sanada inmediatamente, permitiendo que se conservara la vida. Capítulo 28. El Dr. Mo regresa. Originalmente, Anli no había planeado hacer píldoras medicinales para otros propósitos más que el de ayudarse en su cultivación. Pero después de pensar en ello, decidió que, sin importar que, todavía era un artista marcial. Quién sabía si un día sería golpeado por un desastre natural o se involucraría en un conflicto de una de las varias facciones marciales en Jianu y sería asesinado. Sería lo mejor preparar unas medicinas para heridas y venenos de antemano, porque si fuera herido o envenenado sin tener ninguna medicina cerca, sería demasiado desafortunado. Con esta mentalidad, Anli había decidido hacer más de 2 tipos de medicinas, polvo de espíritu puro y píldora incrementadora de vitalidad, para prepararse a sí mismo para cualquier accidente. Después de todo, una persona solo puede vivir una vida, y Anli no quería morir antes de tiempo. Debido a que estaba haciendo medicinas constantemente, su cultivación con el canto se había ralentizado considerablemente. Pero esto era inevitable, ya que había muchas cosas en el mundo las cuales perfeccionar, y seguramente siempre habría algo a lo que uno tenía que renunciar, es decir, analizar el costo-beneficio de lo que se gana y sacrifica. Después de refinar las píldoras medicinales durante medio día, empezó a consumirlas, comenzando con la píldora dragón amarillo y la píldora de esencia dorada. Estas 2 medicinas en verdad merecían ser consideradas una panacea de leyendas que podía sorprender a todos con su poder. Después de comerlas, había avanzado fácilmente a través de la barrera en su cultivo y alcanzado el 4.º nivel del canto. Una vez que llegó al 4.º nivel, Anli inmediatamente sintió la diferencia entre su yo actual y su yo anterior. Sus 5 sentidos habían estallado en un nivel completamente nuevo, de pronto todo se había vuelto más brillante y mucho más distinto. Anteriormente, no era capaz de distinguir detalles minuciosos a lo lejos, pero ahora era capaz de verlos a mayor escala, más claros que nunca. Con sus ojos, podía ver fácilmente los pequeños insectos que se arrastraban por los bordes de su habitación. Su sentido del oído también había cambiado completamente. Sonidos que jamás había oído antes podían ser escuchados a un grado notable, como los sonidos de un gusano de tierra arrastrándose por el suelo o los zumbidos de un insecto que volaba por el aire. Estos sonidos eran tan fuertes, casi como si estuvieran ocurriendo junto a su oído. Todo se podía oír con tanta claridad, pero aparte de eso, Anli podía incluso distinguir algunos nuevos olores gracias a su mejorado sentido del olfato. Anli estaba muy contento porque esta era la primera vez que sus esfuerzos practicando este canto realmente habían dado frutos. Esto le hizo darse cuenta de que el canto oracular que estaba maldiciendo antes, no era totalmente inútil. En cambio, había un aspecto misterioso y único de él que solo podía ser desbloqueado a través de la cultivación. Anteriormente, a pesar de que sus sentidos mejoraban cada vez que avanzaba a un nuevo nivel, ninguno de esos cambios fue tan drástico como cuando alcanzó el 4.º nivel. Era casi como si se hubiera vuelto una persona diferente. Aparte de esto, también sintió que los movimientos de su cuerpo eran mucho más rápidos que antes. E incluso si Anli no durmiera por 3 o 5 días, todavía se sentía despierto como siempre. Con tantos cambios ocurriendo, Anli se sentó ahí y tomó nota de uno y cada uno de los cambios de su cuerpo. Estos cambios abrieron un nuevo mundo de sensación en él, y por lo tanto estaba reacio a hacer algo más que saborear estos sentimientos. Solo ahora se dio cuenta que todos estos cambios habían aparecido solo en el 4.º nivel del canto. Podía ser considerado que había llegado a la fase de éxito pequeño del canto oracular solo después de alcanzar el 4.º nivel. No podía evitar pensar que este 4.º nivel le había traído una sensación tan inolvidable. Si el 4.º nivel era así, entonces seguramente avanzar al 5.º nivel o incluso al 6.º nivel sería mucho más magnífico.
Pronto después de que Anli avanzara y finalmente entendiera las sutilezas de este método de cultivación, su maestro, el Dr. Mo, había finalmente regresado al valle. Sin embargo, no estaba solo ya que había traído una persona misteriosa. El momento en el que el Dr. Mo regresó al valle. Anli escuchó su ya familiar tosido. Había estado en su cuarto de cultivación esforzándose para avanzar un nivel más, pero el momento en el que escuchó la voz del Dr. Mo, dejó el cuarto para dirigirse al valle y saludarlo. Había pasado un año desde la última vez que se había encontrado con su maestro, así que era tiempo de encontrarse con el Dr. Mo una vez más. El momento en el que Anli observó al Dr. Mo, estaba extremadamente impactado. El Dr. Mo tenía la misma figura, pero había una complexión pálida sobre su rostro con un pequeño indicio de enojo. Aunque originalmente había estado amarillo de enfermedad, nunca se había mirado de manera tan demacrado como lo hacía ahora. Pero lo que más sorprendió a Anli fue la misteriosa persona detrás del Dr. Mo. La persona estaba envuelta en un manto negro que cubría completamente cada una de las partes de su cuerpo para que no se viera ni una pulgada de piel. La figura era bastante grande y era más alta que Anli por lo menos 2 cabezas. Debido al manto que cubría la totalidad del cuerpo de la persona, Anli no pudo determinar la apariencia facial de la persona. Cuanto menos, podía decir que la expresión de la persona era especialmente feroz y extremadamente fea. Anli reprimió las preguntas en su mente mientras saludaba rápidamente al Dr. Mo con un tono respetuoso y esperó a que el Dr. Mo le dijera algo. Sabía que a pesar de que el Dr. Mo no se preocupaba por tales tradiciones, había una expectativa de que un discípulo saludara a su maestro respetuosamente. Esto era algo que no podía ser descartado como una tradición inútil ya que halagaba al maestro, haciendo que el maestro tratara mejor al discípulo. Anli también había entendido los pensamientos del Dr. Mo. Como el Dr. Mo siempre le había empujado a practicar los cantos para cultivar y no había visto a Anli en mucho tiempo, indudablemente le preguntaría qué tan lejos había llegado con el canto. Como era de esperar, el momento en el que el Dr. Mo vio a Anli acercársele, se quedó mirándolo de manera vacía por un momento antes de toser 2 veces y hablar. ¿Hasta dónde has llegado con el canto? ¿Has hecho algún avance? Había una ansiosa mirada de esperanza en su rostro. Anli desde hace mucho tiempo que se esperaba que esta pregunta vendría y había preparado una respuesta de antemano. Todavía soy el mismo, sin experimentar ningún cambio significativo. Anli no quería decir la verdad de su progreso porque no habría manera de explicar su repentino aumento masivo en la velocidad de entrenamiento. Hubiera sido imposible para Anli el avanzar del 3er nivel al 4.º nivel con su propio talento en tan poco tiempo. Extiende tu brazo. La expresión del Dr. Mo se tornó sombría y su voz se puso rígida. Anli prestó cuidadosa atención a la expresión del Dr. Mo. Su corazón se estremeció por un momento antes de calmarse una vez más. No tenía miedo de que su pulso fuera tomado para medir el ki verdadero en su cuerpo. Esto se debía a que, después de alcanzar el 4.º nivel, Anli había descubierto que podía manipular libremente las funciones internas de su cuerpo, tal como la intensidad de su ki verdadero. Podía controlar fácilmente su ki verdadero para que se asemejara a la del 3.er nivel. Con este método oculto, no tenía miedo a la inspección del Dr. Mo. Capítulo 29. Crece el conflicto. El rostro del Dr. Mo no mostraba ninguna emoción. Sus ojos estaban entrecerrados mientras su mano estaba envuelta firmemente alrededor de la muñeca de Anli. Su atención estaba completamente concentrada en el ki verdadero dentro del cuerpo de Anli. Permaneciendo en silencio durante un buen tiempo. Después del tiempo que tarda en hacerse una taza de té, el Dr. Mo dejó escapar un profundo suspiro, como si estuviera liberando toda la molestia de su mente, y abrió los ojos. Un brillo vigoroso se disparó de sus ojos nublados, que haría a cualquier hombre incapaz de enfrentarse a él. Su expresión era sombría. Era muy obvio para Anli que estaba insatisfecho, pero el Dr. Mo no dejó salir duras palabras de crítica. Balanceó sus brazos con indiferencia, mostrándole a Anli que estaba a punto de marcharse. Anli lo siguió perceptivamente de cerca. Aunque tenía mucha curiosidad sobre el hombre misterioso a su lado, Anli sabía que no era el momento de preguntar como quisiera. Después de entrar en la habitación, el Dr. Mo se sentó algo cansado en el sillón y se recostó en este, medio sentado, medio reclinado. El vigoroso brillo ya se había dispersado, revelando su viejo yo enfermizo. El misterioso hombre lo había seguido de cerca desde el principio. Cuando el Dr. Mo se sentó, se colocó detrás de la silla del Dr. Mo, con la espalda erguida e inmóvil. Anli sabía que el Dr. Mo estaba insatisfecho, pero no estaba dispuesto a abrir la boca y agitar el mal humor del Dr. Mo.
Imitando al hombre misterioso, caminó hacia el centro de la habitación y bajó la cabeza hacia el Dr. Mo, manteniéndose inmóvil discretamente. Esperó a que el Dr. Mo comenzara su interrogatorio. Nadie habló por un buen tiempo. An Li estaba un poco desconcertado y perdió su paciencia. Pensó silenciosamente en levantar la cabeza y darle un vistazo al Dr. Mo. Si quieres mirar, mira. ¿Por qué querrías disimularlo? Justo cuando levantó la cabeza a medio camino, la voz fría y estricta del Dr. Mo se escuchó. An Li se sobresaltó por un segundo y luego, levantó obedientemente la cabeza. Su mirada dio vueltas alrededor del rostro del Dr. Mo y la retiró de inmediato. La cara de An Li tenía una expresión inusual. Su corazón se precipitó como si estuviera en una situación peligrosa, dando vueltas constantemente alrededor de su pecho. ¿Cómo se había vuelto tan extraña repentinamente la cara del Dr. Mo? En su rostro gris y marchito, había una tenue capa de ki negro. Era como si el ki negro tuviera vida, extendiendo una cantidad innumerable de diminutos tentáculos y recorriendo amenazadoramente su rostro. Esto hizo que An Li tuviera aún más miedo. El Dr. Mo había reemplazado su antigua y cotidiana expresión rígida con una expresión de resolución feroz. Estaba observando a An Li atentamente con una mirada verdaderamente maliciosa. El rincón de su boca reveló una leve risa burlona. An Li sentía que la situación se estaba tornando mal. Un humor algo inquieto circuló en su mente mientras una atmósfera siniestra comenzaba a extenderse libremente en la habitación. Cautelosa y cuidadosamente, decidió retroceder medio paso. Sacó un cilindro de su manga, haciendo que su estado mental estresado se relajara un poco. En ese momento, repentinamente escuchó la suave burla del Dr. Mo. ¿Un truco insignificante? ¿Incluso te atreves a sacarlo y presumirlo? El cuerpo del Dr. Mo se movió. Se levantó de su posición medio reclinada con un extraño ímpetu. Jeje. Con una sonrisa, su cuerpo se movió de un destello a un lado de An Li como si fuera un espectro, antes de mostrarle una fría risa. La expresión de An Li cambió considerablemente. Sabía que este giro de los acontecimientos estaba lejos de ser bueno y levantó rápidamente su brazo. Sin embargo, todo su cuerpo se entumeció y se quedó incapaz de moverse en lo más mínimo. Fue solo en ese momento que se percató de que el dedo del Dr. Mo había salido de un punto de acupuntura en su pecho. El Dr. Mo realmente era demasiado rápido. Para sorpresa de An Li, ni siquiera pudo percibir en lo más mínimo cuando el Dr. Mo había tomado acción. Venerable señor Mo, ¿qué vas a hacer? ¿Ha hecho algo incorrecto este discípulo? Mi señor siempre ha hablado sin vacilar. ¿Hay alguna necesidad de presionar el punto de acupuntura de este discípulo? En este momento An Li ya no era capaz de mantener su calma. Le dijo esto al Dr. Mo con una forzada sonrisa. El Dr. Mo no habló en lo absoluto. Solo golpeó su espalda unas cuantas veces y tosió ligeramente. Su apariencia era muy parecida a la de un señor senil, demasiado débil como para resistir el viento. An Li acababa de ver al Dr. Mo asumir una apariencia decisiva y violenta. ¿Cómo se atrevería An Li a considerarlo como un viejo enfermo común? En lugar de eso, An Li se tomó la fragilidad artificial del Dr. Mo con más importancia. Dr. Mo, ¿qué pasa con su estatus? No hay necesidad de bajarse al nivel de este discípulo. ¿Qué desventaja tendría usted de deshacer el punto de acupuntura de este discípulo? Este discípulo asumirá la responsabilidad y se olvidará de este asunto. An Li continuó emitiendo muchas palabras agradables y halagadoras. Sin embargo, el Dr. Mo no le prestó ninguna atención y en cambio, se acercó a la manga de An Li y sacó el cilindro oculto. Entonces, observó a An Li con una mirada de burla y desprecio. Al ver esta situación, el corazón de An Li de repente se precipitó aún más. Originalmente tenía la intención de usar sus palabras para despertar la simpatía del Dr. Mo, pero su plan había fracasado por completo. Parecía que el Dr. Mo no le daría la menor oportunidad a An Li de aprovecharse. An Li gradualmente se calló. Su rostro se volvió inquietantemente sereno, y volvió a observar al Dr. Mo con una mirada que carecía de la más mínima emoción. De repente, todo lo que había en la habitación parecía haberse quedado completamente inmóvil. Hubo un silencio absoluto, como la calma antes de una tormenta. Bien. 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 El Dr. Mo de repente dijo 3 bien. Eres digno de ser una persona que yo, Mo Juren, haya notado. Así que puedes mantener una cara recta incluso en este momento, la calma en tu hora de peligro. Parece que el aprovecharme de presionar tu punto de acupuntura no fue en vano. El Dr. Mo repentinamente elogió a An Li. ¿Cómo planeas tratar conmigo? An Li no respondió a las palabras del Dr. Mo y en cambio, preguntó, jeje. ¿Cómo voy a tratar contigo?
El Dr. Mo repitió la pregunta de An Li, negándose a responder. ¿Cómo voy a tratar contigo? Eso dependerá de tu propio desempeño. ¿Qué quieres decir? An Li arrugó la frente, intentando suponer vagamente algunas de las intenciones del Dr. Mo. No lo voy a decir. Usa tu inteligencia. Deberías ser capaz de entender un poco, ¿verdad? Solo puedo suponer un poco, pero no entiendo los detalles exactos de su plan. An Li no lo negó, declarando directamente. Muy bien, esa es la manera correcta. Puedes preguntarme lo que sea, no te lo guardes para ti. La cara del Dr. Mo tenía una sonrisa siniestra. El ki negro en su cara se engrosó en muchas capas, haciendo que su apariencia se volviera aún más malévola. Sé que siempre has estado en guardia contra mí y realmente no me ves como tu maestro. Pero independientemente de eso, no importa. Yo también no te veo como mi discípulo. Dijo el Dr. Mo esto con un leve resoplido. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 30. El destino final de un héroe. ¿Qué tan viejo crees que soy? Los músculos de sus mejillas temblaron visiblemente mientras preguntaba rígidamente esta extraña pregunta. Basado en tu apariencia, pareces tener más de 60 años, pero como preguntaste esto, tu edad no ha de coincidir con tu apariencia. Eres mucho mayor o mucho más joven de lo que aparentas ser. A pesar de que An Li estaba asombrado, continuó hablando con una voz tranquila. CC. Para que un mocoso del campo se convierta en una persona inteligente y aguda, realmente no decepcionas el nombre de un cultivador de las artes de la primavera eterna. La boca del Dr. Mo siguió elogiando a An Li, pero se le quedó mirando a su discípulo con un brillo enardecido. Supones correctamente. Tengo solo 37 este año. Un número que hizo que An Li sintiera gran incredulidad salió de la boca del Dr. Mo. Eso es imposible. An Li dijo con sorpresa, incapaz de mantener su compostura. Imposible. Es en verdad imposible. Las personas que me ven, sin mencionar 60, les dirían a otros que soy un anciano en mis 70. Temo que nadie sería capaz de adivinar mi verdadera edad, dijo el Dr. Mo mientras su voz de repente se tomó un tono alto y agudo. Para los oídos de An Li, el sonido ensordecedor le causó una extrema incomodidad, como si tocara un punto adolorido en su corazón. Yo, Mo Juren, solía ser tan famoso en mis primeros años que en un momento dado, dentro de la provincia Lan del estado de Yue, establecí con mis propias manos, mi propio lugar dentro de los cielos, haciendo un nombre para mí mismo. Ey. En aquel momento, dentro de la provincia de Lan, todo el mundo escuchó hablar de mi prestigioso nombre Mano Fantasma. Independientemente de si eran justos o malvados, aquellos que estuvieron a mi lado vivían mientras que los que fueron en mi contra morían. El Dr. Mo volvió a su tono de voz normal y usó un tono profundo y lento para narrar su historia. Siguiendo su propia narración, sus ojos emitieron un filo que era comparable al borde de una navaja, como si estuviera de vuelta en el pasado, cuando estaba lleno de energía y en una posición de poder. Escuchando la historia del Dr. Mo, An Li estaba secretamente impactado. Nunca se imaginó que su maestro hubiera tenido un nombre tan famoso en algún momento. Lamentablemente, las cosas buenas no duran para siempre. Justo cuando entré en mis 30 y me estaba preparando para dar un gran paso adelante que esparciría aún más mi nombre, caí en la trampa de un personaje despreciable y fui envenenado por mi propio ayudante de confianza. Incluso con mi impresionante conocimiento medicinal solo pude evitar que el veneno se desplegara completamente, pero no fui capaz de recuperarme por completo, haciendo que mi poder disminuyera dramáticamente. Como resultado, no fui capaz de mantener mi posición en el norte. Por temor a que los clanes de mis enemigos se aprovecharan de mi debilidad, me vi obligado a abandonar mi profesión y a mi familia para desaparecer sin rastro alguno. Solo podía viajar a otras partes del estado de Yue para buscar una cura para ayudarme a recuperar mis habilidades anteriores. Mientras narraba, el Dr. Mo se perdió dentro de su propia historia y apretó fuertemente sus dos puños. Sus uñas se enterraron en su palma, haciendo que su sangre fluyera, pero no se percató de esto. Solo su rostro revelaba alguna expresión. Sus dientes rechinaban juntos, dándole una apariencia salvaje. La feroz expresión del Dr. Mo podía hacer que todo aquel que lo presenciara, temblara y empezara a sudar frío, demostrando que todavía tenía un odio tan profundo por la figura despreciable que lo envenenó. Al escuchar el odio tan profundo en sus palabras, An Li no pudo evitar sentir la piel de gallina. Una helada sensación empezó a aparecer dentro de su corazón. Los cielos tienen ojos, y a través de algunos medios misteriosos, me encontré con un extraño libro llamado Escritura de la Longevidad.
Gasté enormes cantidades de energía tratando de entenderlo, y de leerlo, encontré un atajo para recuperar mi antigua proeza marcial. Seguí los pasos, y. El Dr. Mo de repente se detuvo, pero su rostro lo delató mostrando ira y remordimiento. Como resultado, ahora pareces un demonio, dijo An Li mientras trataba de ayudar al Dr. Mo a completar su oración. Eso es correcto. No pensé que siguiendo los pasos dentro del libro, recuperaría mis poderes anteriores a costa de un envejecimiento acelerado a un hombre prematuramente viejo que parece una mezcla entre un humano y un cadáver. El Dr. Mo dejó caer su cabeza tristemente y estaba demasiado abatido como para expresar cualquier enojo por el comentario satírico de An Li. A estas alturas, ya debiste de haber encontrado la razón de tu envejecimiento acelerado, ¿verdad? Fue porque mi método fue inapropiado, haciendo que un Ki-Bil invadiera mi cuerpo. Para mí, la energía consumida en un solo día es igual a la energía necesaria para vivir 10 días como un ser humano normal. Como resultado, estoy constantemente sobrecargando mi esperanza de vida. Afortunadamente, he entrenado en una habilidad para cuidar mi cuerpo y he seguido las instrucciones del libro para hacer una medicina secreta la cual disminuye la velocidad de mi envejecimiento, permitiéndome durar todos estos años. ¿Cómo se relaciona este canto que cultivo con tu problema? An Li abordó sin rodeos la raíz del problema. No mucho después de que me convertí en lo que soy ahora, aprendí un método del libro para resolver este problema, y este es las artes de la primavera eterna la cual estás practicando. Solo necesito un practicante que alcance el 4º nivel de las artes de la primavera eterna que use su ki para masajear y estimular mis puntos de acupuntura secretos. Eso me desprendería de mi situación actual y me permitiría recuperar mi fuerza de vida perdida. ¿Por qué me necesitas específicamente? ¿No puedes encontrar a cualquier persona para que cultive el canto? An Li murmuró para sí mismo por un momento, revelando una pregunta que había estado enterrada dentro de sí mismo durante mucho tiempo. ¿Crees que la técnica de las artes de la primavera eterna puede ser cultivada por cualquier persona al azar? Este canto no solo requiere que un joven la cultive desde una temprana edad, pero también requiere que sus cultivadores tengan un cuerpo que contenga raíces espirituales. Aunque no sé qué son las raíces espirituales, he revisado incontables cientos de discípulos antes que tú, los cuales fueron todos incapaces de cultivar la técnica de las artes de la primavera eterna, dijo el Dr. Mo con un rostro molesto. ¿Se requiere tales condiciones? An Li se quedó mirando en blanco. Nunca se imaginó que entrenar en este canto requeriría de condiciones tan estrictas. En mis últimos meses restantes, pensé que nunca encontraría a alguien que pudiera cultivar los encantamientos, así que me di por vencido y comencé a vagar. Nunca pensé que de repente me encontraría con el líder de la secta de los 7 misterios, con quien también habían conspirado. Como un individuo similar sufriendo de circunstancias similares, le di una mano y salvé la insignificante vida del líder de secta. Inmediatamente, el líder del secta me invitó a la secta de los 7 misterios, donde me convertí en un valioso miembro. Había planeado vivir el resto de mi vida en la montaña, escondido en aislamiento. Pero de repente, un milagro ocurrió. Originalmente, me preocupaba que mis habilidades medicinales no fueran pasadas a otras generaciones, así que los invité a los dos al valle para aceptarlos como mis discípulos. Por suerte, por un capricho, les permití que trataran de cultivar el encantamiento de las artes de la primavera eterna. Tal vez fue porque todavía estaba teniendo un poco de esperanza. Pero parece que trabajaron dioses y demonios, ya que de repente los dejé probar el encantamiento de las artes de la primavera eterna. En realidad, incluso si ustedes dos hubieran sido incapaces de cultivar el encantamiento, aún así los hubiera aceptado como mis discípulos y les habría otorgado todo mi conocimiento medicinal, pero nunca me hubiera imaginado que tú tendrías una reacción al encantamiento. Jaja. Parece que los cielos nunca bloquean el camino en el cultivo. Igual pequeña risa. Trabajaron dios y demonios, expresión china, igual cuando un evento es explicado solo por lo supernatural. El Dr. Mo reveló todo esto en un respiro, causando que su cara se viera roja por la falta de aire. Parecía muy complacido con su golpe de buena fortuna. Todavía no he cultivado hasta el 4º nivel de la técnica de las artes de la primavera eterna, así que ¿por qué me detuviste en este momento para discutir este asunto conmigo? An Li finalmente preguntó lo que más le preocupaba. Solo te puedes culpar a ti mismo de esto. Gasté demasiada sangre y energía en ti, pero aún así no puedes satisfacer mis demandas, siempre intentando trucos conmigo. Solo te falta este último paso, y aún así eliges continuar lentamente, sin estar dispuesto a avanzar al siguiente nivel.
Originalmente, estaba planeando esperar otros 2 años, pero cuando me fui de las montañas esta vez, fui reconocido por un miembro de un clan enemigo. A través de una intensa batalla, aunque gané y logré matar a mi enemigo, consumí grandes cantidades de energía, lo cual acortó considerablemente mi esperanza de vida. Incluso si fuera a usar todas mis habilidades, solo podría ser capaz de prolongar mi vida por otro año. ¿Cómo podría posiblemente esperar más tiempo? La expresión originalmente orgullosa del Dr. Mo desapareció sin dejar rastro, sustituida por una expresión salvaje mientras le rugía a An Li. Después de que An Li terminó de escuchar, su expresión seguía siendo la misma. No reveló ni siquiera un rastro de estar agitado. Sin embargo, su corazón era como un mar furioso, lo cual era completamente diferente a su apariencia confiada e inquebrantable. Aunque siempre supo que el Dr. Mo había estado poniendo una importancia inquietante en la cultivación de An Li, nunca pensó que hubiera una historia tan intensa detrás de esto. La identidad y la experiencia del Dr. Mo superaban ampliamente el alcance de su imaginación. NT. Explicación del título. Como sabrán algunos, los grandes héroes de Wuxia y Xiangxia no siempre son bondadosos y benevolentes. A menudo son feroces, crueles, y despiadados, y son heroicos por sus grandes hazañas y por su fuerza. El título real es definido como un personaje formidable, para el cual encontré su mejor traducción como héroe.